Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos aquí desde el segundo Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada. Es un gran placer tenerlos a todos ustedes con nosotros y más aún para hablar del tema que nos trae esta tarde, que es la situación de las lenguas indígenas. Primeramente vamos a tener una presentación de Canadá y luego estaremos hablando de las lenguas indígenas en Paraguay y en Argentina. Entonces, realmente es para nosotros una gran alegría, un gran honor poder contar con el apoyo de la Embajada de Canadá para Paraguay a través del Centro Paraguayo de Estudios Canadienses, en la persona de la profesora Estadel Rufinelli Ortiz, y también del grupo Wapiconi, que es un grupo que se dedica a hacer documentales sobre lenguas indígenas, quienes van a estar compartiendo con nosotros primeramente un saludo desde la Embajada de Canadá, que nos va a dar el consejero político de la Embajada de Canadá. Luego estaremos teniendo una presentación por una cineasta de origen indígena Innu de Canadá, llamada Wapukun Mestocoyo, y luego estaremos viendo el video documental preparado por ellos en su propia lengua indígena. Entonces, si me permiten, voy a compartir ahora mismo la pantalla para dar lugar al saludo desde la Embajada de Canadá para Paraguay en Buenos Aires. A ver, un segundo. A ver si ¿dónde estoy? Ahí. Hola, soy Daniel Arsenault, el consejero político de la Embajada de Canadá para Paraguay. Es un gran honor para mí participar en la apertura del segundo Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada. A lo largo de la historia de la humanidad, las lenguas han sido vectores de culturas y archivo viviente de creencias, valores sociales y costumbres. Canadá y Paraguay son un ejemplo de esto. Por su parte, Paraguay ha demostrado el poder de la resiliencia de una lengua nativa como el guaraní, que le ha dado el merecido estatus de lengua oficial. Esto es un ejemplo para todo nuestro continente. Aparte de nuestros dos idiomas oficiales, el inglés y el francés, Canadá cuenta con 60 lenguas indígenas de 12 grupos lingüísticos. De los casi 215,000 habitantes de Canadá, quienes tienen grandes son el Cree, el Ojibwe y el Inuktitut, el idioma materno de la gobernadora general de Canadá, Mary Simon. Como ustedes saben, la historia de Canadá presenta momentos muy difíciles, como las escuelas residenciales indígenas. El 30 de septiembre pasado conmemoramos el primer Día Nacional de la Verdad y la Reconciliación para honrar la memoria de todos esos niños y niñas indígenas quienes tuvieron que negar su lengua natal, lo más valioso de su identidad. Un líder del pueblo Inuit, Abraham Kopkik, dijo una vez que de tantas se amontonan como mosquitos. Por contrario, es muy especial y único ser Inuk como parte de una bandada de gansos de las nieves. Si un Inuk deja de lado su lengua y su forma de vida Inuit, será nada más que otro mosquito. Me alegra que participe en ese encuentro la cineasta Inuk Wapukun Mestocoyo, que forma parte de la organización audiovisual Wapiconi. Invito entonces a Wapukun de compartir con nosotros sus reflexiones sobre su cortometraje, que es justamente una mirada sobre la lengua de su pueblo, el Inuktitut. Les deseo a todos y a todas un congreso con ricos intercambios sobre un patrimonio que nos define como seres humanos
nuestras lenguas. Muchas gracias. Abuje. Thank you. Merci. Quick, atnutariet o gahnon que wabun strushon nigan inuanin tiltewanjin otben. Allô, hola, bonjour à tous. Je m'appelle Wabun Strosho, je suis Inou de Equality. Je vais vous parler de ma langue Inou, ma langue maternelle. Je tiens à dire que je ne suis pas linguiste ni me considère comme une experte de la langue Inou, mais je suis fière de dire que je la parle, je la comprends, mais aussi triste parce que j'ai pas l'impression que c'est la vraie langue. Parce que la vraie langue Inou, c'est la langue de la terre, du territoire, de Nochimit. Le mot Nochimit, la traduction, la définition qu'on trouve dans le dictionnaire, c'est l'intérieur des terres, territoire. Mais j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça veut aussi dire là d'où vient mon sang. Ça montre le lien fort qu'on a avec notre territoire, que notre culture, notre langue, notre identité, tout lié au territoire. Et que c'est là qu'on va pouvoir, si on retourne dans le territoire, qu'on va se trouver qui on est. De génération en génération, la langue s'est adaptée, modifiée selon la réalité d'aujourd'hui. L'Inuimun que mes grands-parents parlaient, c'était l'Inuimun du territoire parce que c'est là où l'Inuimun, c'est là où ils sont nés, où ils sont vécus. Aujourd'hui, l'Inuimun, c'est pas la même chose, c'est différent. Comme j'ai dit, elle s'est adaptée à la vie de sédentaire d'aujourd'hui. Avec toutes les nouvelles technologies, l'Inuimun est aussi en constante compétition avec le français, l'anglais, même, si j'ose le dire, l'espagnol, entre autres. On est 11 communautés Inuits dispersées dans le nord-est du Québec et au Labrador. Chaque communauté parle son propre dialecte de l'Innu. Les communautés qui sont plus à l'ouest vont utiliser la lettre L pour parler au lieu du N, par exemple, dans le mot Innu. Eux autres, ils vont dire Ilnu. Et nous qui sommes plus à l'est, on va moins prononcer les mots avec les SH. Par exemple, le mot, la couleur vert. Vert en Innu se lit Kashipekut. Dans mon temps, c'était Hipeku, Shipeku. Mais avec l'uniformisation de la langue écrite, c'est comme ça qu'ils ont décidé d'écrire Kashipekut. Donc, dans ce mot, on trouve le mot Shipek. Shipek, c'est la mer, l'océan. Si je traduis la Shipekut, pour moi, ça se traduit qu'il y a la couleur de la mer. Une autre couleur, Kachtemawaput. Kachtemawaput, c'est dans ce mot, on retrouve le mot tabac. Chitemo, qui a la couleur du tabac. C'est là qu'on voit que la langue Innu est une langue descriptive, mais aussi dite polysynthétique, qu'un mot Innu se fait une phrase en français. Je vais partager aussi le mot école. Kachikutamachujwa. 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 Dans ce mot, on trouve le mot mijwa, qui est maison. Kachikutamachujwa, c'est l'enseignement. Si on traduit Kachikutamachujwa, c'est la maison où on enseigne. Autre exemple, avec le mot maison, mijwa, c'est Tokunjwa. Tokun, c'est Natokun. Natokun, ça veut dire médicament.
au comptoir, la maison où il y a les médicaments. Le genre en langue française et anglaise fait dans le sexe féminin et masculin. En Innu, le genre est fait avec la distinction de ce qui est animé et inanimé. Ce qui est animé, c'est ce qui est vivant, les êtres humains, les animaux, la végétation. Ce qui est inanimé, c'est le matériel, les objets. Dans notre langue, dans notre alphabet, il y a 11 lettres, 4 voyelles, A, E, I, U, 7 consonnes, H, K, M, N, P, S, T. Pour faire le pluriel des mots, nous, on va ajouter AT à la fin. Par exemple, avec le mot was, awas, enfant. Je veux dire was. Pour un petit enfant, je veux dire oasis. On va ajouter le is à la fin pour faire quelque chose de petit comme mon nom wapukunis, petite fleur. On fait aussi des dérivés des mots français. Par exemple, le mot bicyclette. En Innu, on va dire les bicycles. Le mot de petit fruit chicouté, on va dire hagouteux, chicouteux. Avec le mot was, pour dire mon enfant, je veux dire ni toi sim, nin, moi. Pour dire ton enfant, je veux dire chi toi sim, chin, chi toi sim. Pour dire toi sima, win, toi sima. Pour finir, je vais vous dire Tunarko maintenant. Tunarko maintenant, ça veut dire merci, mais ça veut aussi dire, ça je l'ai aussi appris il n'y a pas si longtemps par un ami qui m'a dit qu'en décortiquant le mot, ça veut dire je te donne une otarde. Chi, nesk, ça veut dire otarde, mi, c'est te donner. Chi, nesk, mi, je te donne une otarde. Ça montre encore une fois notre lien très fort au territoire, les êtres qui habitent et le fait de donner de la nourriture pour remercier quelqu'un, c'est plus fort que de juste dire merci. Parce que la nourriture, c'est une question de survie aussi. Merci. Gracias. J'espère un jour apprendre l'espagnol pour pouvoir communiquer avec plus de monde dans le monde. Avant tout, je souhaite apprendre ma vraie langue, la langue du territoire, en espérant que vous ayez aidé à mieux la comprendre avec le peu de temps et peu d'informations que j'ai pu vous transmettre. Mais peut-être un jour qu'on va avoir la chance de continuer d'échanger, de partager. Voici quelques exemples d'outils qui sont faits pour la sauvegarde de la langue Innu. C'est disponible en anglais. Juste pour vous montrer à quoi ça a l'air. Merci à l'Institut Chagapesh. En attendant, je vous invite à aller visiter les ressources disponibles en ligne.
Simamidu Shweni Shwasimidegu Enkawi Minwan Nishkati Shistuda Bien avant notre venue sur cette terre, nos ancêtres avaient parcouru l'immense territoire que l'on appelle Nitassinan. Au rythme des saisons, les Inuits, avec leur mode de vie nomade, se déplaçaient d'un lieu à un autre. Ekwanti était un lieu de passage rassembleur durant l'été. Nos arrière-grands-parents arrivèrent du Grand Nord, guidés par la trajectoire des rivières qui étaient les autoroutes de l'époque. Forcés à devenir sédentaires, ils se sont établis à Mingan, cette presqu'île pleine de trésors. Depuis la colonisation, des puissances extérieures cherchent à nous priver de ces merveilles naturelles qui font partie de notre mémoire et de notre identité. Les hauts placés ne cessent d'imposer des lois et des réglementations afin de s'approprier les ressources, divisant les autochtones pour mieux régner. En prenant un pas de recul, nous constatons avec colère le manque total de respect envers notre peuple. Nous sommes constamment bombardés par des projets menant à la destruction des terres, au barrage des rivières et à l'enrichissement des gouvernements non autochtones. Nous sommes révoltés par cette mentalité contradictoire à celle des Inuits, qui prône le respect, l'harmonie avec la terre-mère. Il est grand temps de se lever et de se tenir debout, fiers de notre héritage légué par nos ancêtres. Nous n'avons pas peur de dire haut et fort que nous sommes là pour rester, afin de protéger nos ressources, nos traditions et surtout notre identité. Ekwanti signifie « prends soin de l'endroit où tu es ». Nous répondons à cet appel en rendant hommage à nos rivières, les veines de notre territoire. En l'honneur de nos ancêtres et pour l'avenir de nos enfants, nous souhaitons perpétuer la mémoire et la tradition de nos cours d'eau. Les rivières n'appartiennent à personne. Nous ne sommes que de passage. Nous ne possédons rien. Nous souhaitons seulement que les générations à venir puissent elles aussi suivre le courant. Shipu inyun, eshka inyuyanu teasi, shash ne poate shipu, ne te wechukot wakun. Je cherche la rivière de la vie, celle qui coule pour apaiser mon esprit, celle qui danse vertigineuse et profonde, celle qui nettoie ma destinée. Bueno, queremos agradecer, realmente es un honor para nosotros haber recibido el apoyo de la Embajada de Canadá a través del Centro Paraguayo de Estudios Canadienses, quienes nos contactaron
con la cineasta Wapukume Tokoyo de la tribu Inuit de Canadá, quien tuvo la gracia de compartir con nosotros su documental, así como sus reflexiones sobre la lengua Innu en Canadá, que tiene mucho, se relaciona, o sea, tiene mucho que comparte con nuestras lenguas indígenas en toda América y en todo el mundo. Las lenguas indígenas han sido históricamente sujetas a las influencias del colonialismo territorial y también lingüístico. Entonces es un gran desafío para las comunidades indígenas mantener sus lenguas, y por eso que el próximo año empieza nuevamente la celebración del Decenio de las Lenguas Indígenas, y en ese esfuerzo nosotros desde el Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada queremos darle un espacio de especial destaque a los estudios de las lenguas indígenas y instar también a los colegas lingüistas, a nosotros como también academia, a enfatizar los estudios lingüísticos, no solamente desde la periferia, sino que justamente colaborar con las comunidades para que sean partícipes y no sean solamente objetos de estudio, sino que sean sujetos del estudio de sus propias lenguas, como lo compartía la cineasta Wapukume Tokoyo. Me comunicaron que los subtítulos, ella nos habló en francés, en la transmisión no salieron muy bien porque estaban en la parte más inferior de la pantalla. Nosotros también compartiremos el video que nos envió subtitulado en el canal de YouTube del Congreso para que todos tengan acceso a ese material. Entonces, nuevamente reiterar nuestros agradecimientos al Centro Paraguayo de Estudios Canadienses y muy especialmente también a la Embajada de Canadá por su apoyo con este muy importante aporte a nuestro Congreso. Seguidamente vamos a dar inicio al panel número 4, denominado Estudios Lingüísticos sobre Lenguas Indígenas de Argentina y Paraguay. Este panel fue organizado por la profesora Marilyn Renfeld. Ella es profesora de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y también profesora de antropología en la Universidad Nacional de Asunción. Vamos a alterar un poquitito el orden de las presentaciones, ya que la profesora Marilyn está con algunos problemas de conectividad. Entonces, ella será la primera en compartirnos su trabajo, que habla sobre el estudio de las lenguas indígenas en el currículum intercultural en el Paraguay. Bienvenida, profesora Marilyn, y muchas gracias por estar aquí con nosotros y por colaborar con nosotros en la organización de este panel. Muchas gracias, Valentina. Gracias por la invitación tuya de participar y de tener un panel sobre lenguas indígenas que creo yo es muy necesario. También a los lingüistas que se suman hoy y que con poco tiempo de solicitud, con mucha par y brindarnos sus conocimientos sobre las lenguas indígenas como de Paraguay. Disculpas que tuvo que entrar ahora porque, bueno, el lugar donde estamos se fue la luz y estamos con una conexión bastante débil, pero bueno, vamos a hacer lo que podemos. Yo quisiera hablar aquí sobre las lenguas indígenas en nuestro país y la enseñanza de dichas lenguas dentro de los programas de educación intercultural bilingüe que tenemos en el país. En el Paraguay existen aproximadamente 127.000 indígenas divididos en 20 etnias y 5 familias lingüísticas: la tupí-guaraní, la samuco, mataco-mataguayo, guaycurú y mascoy. A pesar de esta gran diversidad, estamos lejos aún de incorporar el uso de las lenguas indígenas en la educación formal.
En la presente ponencia intentaremos dar pistas sobre los problemas que se enfrentan los docentes de las escuelas indígenas del Paraguay para la enseñanza de la lengua materna en el aula. Los hogares en los cuales se habla una lengua indígena propia, según el censo del porcentajes notablemente diferenciados. La situación en el país está muy lejos de ser homogénea. Para citar algunos ejemplos del Chaco, las etnias Manjui y Ñandeva superan el 90% de hablantes en lengua materna y sin embargo entre los Angaité solo llega a un 35%. Si bien los citados Ñandevas muestran una gran lealtad hacia la lengua propia, existe también un elevado bilingüismo con el guaraní paraguayo y un poco uso del castellano, que es justamente lo contrario en otras etnias como los Nivaclé, por ejemplo, y los Ayoreos. En la familia chaqueña, denominada habitualmente lengua mascoy, se forman grupos bastante diferenciados, sobre todo, como dice Hannes Kalisch, los grupos locales hoy existentes son resultado de una masiva mezcla, tener su tradición grupal específica. Aún más diversidad se puede encontrar en la región oriental, donde el contacto con el guaraní paraguayo ha sido aún más frecuente y cercano. Sin embargo, según los datos censales, la población en general, la población de niños hasta 5 años, sigue utilizando mayoritariamente la lengua materna en ambas regiones. Por lo tanto, es un gran desafío a la educación intercultural atender a esos niños, ¿verdad? Estas cifras se relacionan con hechos históricos y relaciones sociales y culturales de los últimos, digamos, 40 años, donde los pueblos indígenas conviven con diversos sectores de la sociedad nacional y en diversos grados de contacto. En las escuelas indígenas, la enseñanza de la lengua materna, según la ley, está incentivada oficialmente, pero en la realidad los docentes no indígenas no las conocen y los docentes indígenas están poco formados para enseñar a cabalidad 2 lenguas. Además, en estos centros educativos, las lenguas propias indígenas se enseñan solo de manera ocasional, sin tener en cuenta ni las normas ni la normalización. Finalmente, conviene recordar, como decía el padre Meliá, que para aprender otras lenguas, el mejor método no ha sido la escuela, sino la experiencia fuera del contexto de la escuela. Aunque el Paraguay presenta un caso excepcional comparado con los países limítrofes, ya que una lengua autóctona, el guaraní, tiene estatus de lengua oficial y nacional y es hablada por la mayoría de los habitantes del país, la mayoría de las otras lenguas indígenas se encuentran amenazadas en diferentes grados. Y a pesar de su gran diversidad lingüística, se hablan todavía 20 diferentes lenguas pertenecientes a 5 familias lingüísticas que recién está comenzando en nuestro país. A tono con el creciente reconocimiento de la diversidad cultural del Paraguay, en el año 2007 se aprobó una Dirección General de Educación Escolar Indígena por ley que reconoce la enseñanza intercultural bilingüe, que impulsa el acceso de forma específica y diferenciada tanto en instituciones escolares y centros educativos de jóvenes y adultos en escolar básica y media, utilizando, dice la ley, sus lenguas y pedagogías propias. Y es precisamente eso lo que está todavía en falta, ¿no? En materia de formación para los profesionales de la educación en escuelas indígenas,
se plantea la necesidad de fortalecer los sistemas de formación continua y superación profesional de docentes en servicio, así como la correspondiente a la formación inicial, de modo que adquieran las competencias necesarias para poder trabajar en contextos multiculturales y multilingües. Una preocupación central, creo yo, debería ser la de estas pueblos con características culturales y lingüísticas muy diferentes. Además, se hace presente la diversidad de género, de capacidades, talentos, ritmo de aprendizaje, situaciones socioeconómicas, entre las cuales marcan una nueva figura de docente que todavía está en inicio. Es muy cierto que hay muchos antropólogos y lingüistas que levantaron datos sobre lenguas indígenas en el Paraguay y publicaron sobre ellas. Muchos de los que están aquí presentes en este panel, ¿verdad? Sin embargo, consideramos que es perentoria la formación profesional en lingüística y la descripción y documentación de las lenguas indígenas del Paraguay. Se hace necesaria la creación de una carrera de antropología y lingüística en nuestra Universidad Nacional y un centro de documentación y estudios de las lenguas y culturas del Paraguay, con el fin de promover y coordinar la documentación lingüística en el país e incentivar en nuestros jóvenes paraguayos estudios de las diversas lenguas del país, así como nuestro bilingüismo guaraní-español, que estamos todavía lejos de comprender en su totalidad y en su diversidad. Desde el momento en que nuestro país se reconoce como una nación pluricultural y pluriétnica, la educación intercultural bilingüe y multilingüe para los pueblos indígenas y para el resto de la sociedad nacional debe ayudar a gestar un nuevo proyecto de nación que supere la exclusión, donde ya no hay lugar para la discriminación cultural, étnica, de idiomas, de capacidades y de talentos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Marilyn Renfeld. Muy propicia tu intervención. Realmente los desafíos son muchos para nuestras lenguas indígenas. Vamos a dar lugar a la siguiente ponencia y luego al finalizar vamos a dar espacio a las preguntas para los ponentes de esta mesa. Entonces, a continuación, vamos a seguir con el programa. Tenemos la intervención de la profesora Silvina Marcela Paz de la Universidad Nacional de Formosa, Argentina, quien nos estará presentando la ponencia Evidencialidad en la variedad oral del guaraní en Formosa, Argentina. Adelante, profesora Silvina, estamos atentos. No sé si Silvina está aquí. Bueno, como no se está conectando, aparentemente está con alguna dificultad de conexión, vamos a continuar con la siguiente presentación con la profesora, la doctora Eve González de la Universidad Nacional de San Juan, Argentina, quien ya está con nosotros desde el inicio de esta transmisión, quien estará compartiendo con nosotros la presentación Documentación de la lengua tapiete tupí guaraní, léxico y tipos textuales. Muchísimas gracias desde ya, profesora Eve, por estar aquí con nosotros. Te damos la palabra. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. El SEADUC, con mucho esfuerzo con nosotros también desde acá. Y bueno, quería comentarles, compartir esta investigación que ha sido, voy a compartir pantalla en este momento, espero que la cuestión me salga bien. ¿Qué es esto? No sé si lo están viendo bien, porque yo ahora a ustedes no los veo. Si me sí, ahora sí se ve perfectamente. Ahora tengo que poner pantalla completa y ya podemos verlo. Exactamente. Ahora ahí lo están viendo bien. ¿Sí?
Aún no se puso la pantalla completa, pero sí se ve la presentación. ¿Pero no se puso la pantalla completa o sí? Díganme porque no sé si... No se puso. Ah, bueno. Sí, a veces esto pasa. Discúlpenme. ¿Y ahí? ¿Funciona mejor ahí? Ahora sí. Ahí está bien. Bueno, perfecto. Entonces lo vamos a hacer así. Entonces este libro es el resultado de años de trabajo sobre el léxico de la lengua tapiete, que en Paraguay es denominada ñandeva. Los tapietes argentinos son parientes de los tapietes paraguayos. Y bueno, yo quería compartir muy rápidamente cómo está estructurado este trabajo, y pensando justamente recién cuando la profesora Canese decía que es muy importante incluir, digamos, incorporar, ya empezar a incorporar a los hablantes de las lenguas a Argentina fundamentalmente, y es un diccionario, como les decía, etnobotánico. Para empezar, les quiero simplemente leer el testimonio de un señor tapiete de Tartagal que dice que ellos daban vueltas en 3 países como buscando trabajo, tanto como alimento. Dice que en aquel tiempo, en el tiempo de la zafra, venían para acá, en el ingenio San Martín Tabacal, caminando. Del Pilcomayo para acá. Dice que echaban meses para llegar. Y algunos abuelos volvían para territorio paraguayo, tanto como Bolivia, buscando donde abunda mucha fruta silvestre, tanto como donde hay muchos animales para cazar. Dice que donde había muchos animales, los abuelos iban a esa parte, y algunos iban donde había mucha fruta silvestre, o sea, territorio paraguayo, tanto como boliviano. Y sucesivamente iban pasando los años, o sea, como que estaban dando la vuelta a los abuelos, 3 países, porque algunos iban para acá, para el Chaco, y volvían para Bolivia, y cuando había empezado la zafra, dice que volvían otra vez para acá, y después volvían así otra vez por Paraguay y Bolivia, buscando. Eso era la vida de los tapietes, entonces, antes de que, antes de la guerra entre el Chaco y Bolivia, y todo lo que se desprendió, de Bolivia y Paraguay, la guerra del Chaco y lo que se desprendió a partir de él. Lo que yo le quería mostrar para nosotros fue hacer de esto, porque hay una versión que es un poco más académica o menos amena, pero este libro está dedicado fundamentalmente, y está hecho para que pueda ser usado en la comunidad y por cualquier, digamos, persona que interesada. Entonces tuvimos que pensar en cómo se iban a presentar las entradas de cada una lo organizamos de esta manera, en donde pusimos, pensando en los nombres, en el nombre en tapiete, el nombre en el español vernáculo, ¿no? Porque eso también complica un poco las cosas, las variedades de español, el nombre científico, el significado literal del nombre en tapiete, porque hacíamos una traducción. Cuando era posible también dábamos alguna información sociolingüística, o en este caso, por ejemplo, es un término utilizado entre los tapietes de Misión La Curvita, que es una comunidad tapiete que está cerca justamente en el límite con Paraguay. Y después sinónimos que también teníamos de los nombres de planta, y la descripción de su uso. Este es un ejemplo de una entrada, en este caso de las palabras, de los nombres de plantas que empiezan con la letra U, con la vocal U, para que ustedes tengan una idea de más o menos cómo se distribuyó la información, siguiendo entonces la grilla que les mostré anteriormente, ¿no? En cada entrada está remarcada en negrita el uso más particular que que se hace de la planta, ¿no? Un uso culinario, medicinal, o para diferentes cuestiones. También incluimos textos. En este caso ustedes tienen ahí una receta, que es una comida parecida al locro,
una receta de cocina. En la parte de arriba está el texto en tapiete y en la parte de abajo está el texto en castellano. Este texto fue producido por Cristina Gutiérrez, lamentablemente ya fallecida, en Misión Los Tapietes Tartagal. Acá también les quería compartir, por ejemplo, una imagen, esta imagen, porque también dijimos, bueno, estaría bueno poner justamente un poco de vocabulario en tapiete, referido todo el campo semántico, en este caso de la comida, de los diferentes utensilios que utilizaban. En ese caso, esa foto que ven ahí, si bien no se ve la persona, pero esa foto es de los ñandeva, justamente, que están en Mariscal Estigarribia. Bien, ahí les quería mostrar un ejemplo de cómo presentamos esa información. Acá también tenemos otro texto, y esta diapositiva se las quería mostrar porque ahí hay un icono de un CD, lo que quiere decir que en realidad el libro está acompañado de un CD. Ya me pueden decir, como me han dicho, ya los CDs son un soporte que está dejando de ser utilizado. Bueno, lamentablemente es lo que tenemos, digamos, las cosas se han dado de esta manera. Y por otro lado, no sé si en todos lados también hay conexión a internet como para poder acceder a los textos, a los audios. Entonces la idea es que una persona o la gente de la comunidad que quiera va a ir leyendo el texto y también puede ir escuchándolo en el CD que va junto con el libro. Esto les quería mostrar, por ejemplo, también es una muestra, en este caso, de la receta de la chicha, que están justamente elaborando ahí en Tartagal, con una explicación en castellano. Fuimos también, digamos, haciendo pequeños pastillas, como se dice, o cuadros, con pedazos de información también etnográfica, que iba surgiendo. Ustedes imaginan que esto ha sido muy rico a nivel de todo lo que uno puede llegar a conocer sobre la cultura tapiete. Finalmente, el libro está acompañado de textos traducidos. Acá en la foto, lamentablemente, digamos, el señor Martín Romero falleció este año. Después está Elena Cabeza junto con él, que es una de las señoras ancianas que quedan en la comunidad, y que, por supuesto, como se imaginarán, contribuyeron mucho a todo lo que es el conocimiento del uso de las plantas entre los tapietes. Acá también tienen un ejemplo de un texto, que en este caso, que justamente tiene el icono del CD, porque en realidad, bueno, el texto se puede escuchar, y que así fue interlinearizado, como decimos los lingüistas que nos ocupamos de estas cosas, de tal manera que también un estudiante, digamos, de la lengua, o un estudiante de la lengua tupi-guaraní, un lingüista, también pueda acceder a una idea de cómo funciona la gramática, o al menos cómo la entendemos hasta el momento, ¿no es cierto? Seguramente que quedan errores, pero bueno, es lo que por el momento es nuestro análisis. El libro también está acompañado de un diccionario que va del español al tapiete, y también que está acompañado de los nombres científicos, porque es muy importante cuando uno se pone a hacer este tipo de trabajos. Digamos, el nombre científico es el nombre de referencia, porque después tenemos una multiplicidad de nombres, tanto en castellano y muchas veces en la lengua que estamos estudiando. Entonces, por eso era muy importante tener el nombre científico. Al respecto, quiero decir que esta parte de esta investigación se hizo con una bióloga que fue, digamos, identificando las plantas. Y también otra cosa que quiero decir que es muy importante, que, bueno, como no había mucho tiempo, pero el libro, yo recibí digamos, el aliento
de Pastor Arenas, que es un etnobotánico paraguayo muy importante, que es quien lo prologa, y realmente fue él quien fue el impulso inicial para hacer todo esto de una manera de lo más científica posible, de tal manera que no fuera solamente útil para los lingüistas, para los antropólogos, sino también para los biólogos. Entonces, bueno, esta parte de la obra, digamos, nos permite ir desde el castellano al tapiete y el nombre científico, y esto también es importante porque los tapietes comparten culturalmente muchos rasgos con los otros grupos indígenas chaqueños, entonces el uso que hacen de las plantas también nos dan muchas ideas acerca de las relaciones que han tenido con otros grupos chaqueños. Finalmente, también el libro está acompañado de un glosario, porque en la descripción, en cada una de las entradas, en los nombres de plantas, tuvimos que utilizar nombres técnicos, tanto desde la botánica, como algunos nombres que tienen que ver con el español, con la variante de español del lugar. Entonces dijimos, bueno, para que esto realmente sea útil para los hablantes tapiete, para las personas, digamos, cualquier persona interesada en este tipo de material, también es importante que algunos conceptos, algunas palabras se definan o se puedan, porque por ejemplo, no sé, bueno, uno puede tener la albura, por ahí uno, que si no está muy en el tema, no entiende ese nombre, o alexifármaco tampoco, entonces eran necesarios para definir ciertas cuestiones, ciertos rasgos de las plantas, pero también es evidente que no todo el mundo, no todo lector puede tener esa información, entonces también incluimos un glosario que puede ser consultado. Por supuesto también el libro está compuesto pues, con fotos, pero bueno, solamente tenemos algunas fotos en color con sus nombres, ahí creo que fotos de plantas, de las flores o de frutos, que creo que ahí los nombres salen muy chiquitos, pero eso también forma parte del trabajo, que fueron sacadas juntos con los hablantes. Y bueno, era muy importante también poder documentar tanto el fruto como la flor. Y acá tenemos el equipo, en alguna parte de nuestro trabajo, el equipo que conformamos con Florencia Chicone y Cecilia Montani, que era la bióloga que en ese momento estaba trabajando con nosotros. Florencia y yo seguimos trabajando en la documentación de la lengua, y en ese momento justamente estábamos en viaje para Paraguay para encontrarnos, participar del Encuentro Trinacional del Pueblo Tapiete. Así que estábamos muy felices de participar en eso. Bueno, con esto creo que me pasé, pero ya dejo de presentar y termino acá. Muchísimas gracias por su atención. A ver cómo... Gracias, profesora Eve. Realmente muy interesante el trabajo realizado con la comunidad tapiete. Es importantísimo este tipo de documentación y bueno, realmente agradecemos a todos los que están participando con nosotros de este evento, ya que a partir de ahí queremos darle una mayor visibilidad y promoción a todas las cuestiones relacionadas con las lenguas indígenas, sobre todo la parte de documentación y la parte de educación, como lo mencionó la profesora Marilyn Renfeld. A continuación tenemos la siguiente ponencia, que estará a cargo de la profesora Alejandra Vidal. Ella es investigadora del CONICET y de la Universidad Nacional de Formosa, y nos dará una presentación, la ponencia titulada Entre la gramática y el discurso, estudio de un corpus textual narrativo en lengua pilaga. Bienvenida, profesora Alejandra, muchísimas gracias desde ya por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Valentina. También quiero agradecer a Marilyn que digamos, organizó esto, nos contactó y trató de que tengamos un espacio para poder compartir nuestro trabajo con ustedes y a su vez también enriquecernos de lo que todo lo que están haciendo allá, que es muy grande, muy valioso y
y es esta cooperación, digamos, este intercambio Argentina-Paraguay es muy fructífero. En cuanto al estudio de las lenguas indígenas, ¿no es cierto? Bueno, entonces arranco con compartir un PowerPoint. Que precisamente lleva por título el que vos acabas de mencionar. A ver, muy bien. Lo hice junto con un estudiante que está haciendo sus primeros pasos en la investigación, que se llama Sabrina Maciel, no quiero dejar de mencionarla, porque ella también está involucrada en este trabajo. Bueno, el corpus textual al que nos referiremos en este trabajo surge de varios proyectos que hicieron posible el registro y la construcción a lo largo de 20 años de un archivo de textos lingüísticamente anotados de la lengua pilagá de Argentina. La lengua pilagá tiene 4.465 hablantes, mayormente ellos en la provincia de Formosa, en el noreste de Argentina, según los datos censales oficiales de nuestro país. Es la tercera lengua en el número de hablantes y pertenece a la familia lingüística Guaycurú, a la que también pertenecen el Toba-Com, con hablantes en Argentina, en Bolivia y bueno, en Paraguay. En Paraguay hay un grupo también de hablantes Toba, pero no se dicen a sí mismos Com, creo. Está el Mocoví como otra lengua Guaycurú, con 15.000 hablantes en las provincias de Chaco y Santa Fe, también según este mismo censo. Hay que aclarar que el número de hablantes muchas veces está desdibujado por el hecho de que muchas personas se han manifestado hablantes de estas lenguas en el censo, pero en su vida cotidiana no la utilizan. Muchos de ellos en realidad entienden más de lo que hablan y han sido alfabetizados y criados como primera lengua, teniendo como primera lengua el español. Otra lengua de la misma familia a la que pertenece el pilagá es el cadubeo o cadigüeu, que pertenece a otra rama, pero dentro de esta gran familia Guaycurú, que se habla en Brasil, en una zona fronteriza con Paraguay y un poco más arriba también. Sin considerar las gramáticas jesuíticas de estas lenguas, de esta familia, dejando de lado, digamos, el interés y la intención que pueden tener estas gramáticas, estas lenguas, las lenguas de esta familia, han sido objeto de estudio lingüístico desde aproximadamente mediados del siglo pasado hasta nuestros días. O sea que vamos a decir que el estudio no tiene una tradición muy grande, como puede suceder en el caso de otras lenguas indígenas de la Argentina, y sin comparar nunca con el guaraní por la tradición que tiene. Muy bien, en la última década, digamos, la investigación sobre la lengua pilagá, que en mi caso empezó como un tema de tesis, un tema de investigación doctoral, cobró un giro en el marco de lo que podrían ser los desarrollos de la lingüística de la documentación, con autores como Woodbury o Himmelman, que han escrito sobre esta nueva manera de hacer lingüística. Y, por cierto, el otro componente, que es muy, muy tangible, digamos, desde la observación en el campo, simplemente, la situación de peligro de muchas lenguas, incluido el pilagá, mostró que no solo era urgente, sino, o sea, no solamente era relevante, sino también urgente ampliar la documentación en soportes perdurables y profundizar los conocimientos sobre los géneros y los distintos tipos o manifestaciones del arte verbal. Sobre todo en estas situaciones de peligro, la variedad de registros y la variedad de géneros del arte verbal es lo que tiende a desaparecer primero.
Por otra parte, para contribuir a la utilización y a la difusión del material resultado de la documentación, fue necesario conformar un acervo de acceso abierto y construir los metadatos, o sea, las anotaciones de cuándo se recogieron los archivos y quiénes participaron, de los archivos precisamente. Esto supuso aplicar criterios curatoriales mínimos y preliminares de clasificación, atendiendo las pautas del Archivo de Lenguas Indígenas de América Latina, que están, dirigido por la Universidad de Texas en Austin, ¿no? Ahí está alojada esta colección de textos Pilagá, la colección Pilagá, que en realidad tiene mucho más que textos, o sea, tiene vocabularios y tiene conversaciones, tiene videos o grabaciones de distintas situaciones. Y otra de las colecciones que fue depositada también ahí por mí es la de textos del pueblo Nivaclé, de las comunidades Nivaclé que viven en la provincia de Formosa, que son alrededor de 700 personas. Muy bien, estas colecciones existen desde, perdón, no escuché, no sé si me hablaron. Estas colecciones existen desde el año 2019, digamos, existen como tal en el registro virtual. Bueno, entonces mi objetivo acá es plantear una clasificación preliminar, digamos, de los textos narrativos del corpus Pilagá, basado en las características formales que puede presentar el corpus y en parte pragmáticas. El corpus tiene más de 70 textos, 30.000 palabras, hay 3.700 líneas, son alrededor de 2 horas y tanto de duración de lo que está transcripto actualmente, ¿no? Muy bien. El corpus, entonces, para describir este corpus, lo que usamos como perspectiva teórica es el estudio de la lengua centrada en el discurso, que consideramos, digamos, fundamental, porque es ahí donde se pueden actualizar las relaciones entre lengua y cultura. De esta misma línea se desprenden los estudios de arte verbal, que no tengo tiempo de mencionar ahora, y muchos trabajos que se han hecho en relación a las lenguas indígenas en el país, en Argentina, pero también en Paraguay, como el de Santiago Durante, que seguramente después vamos a escuchar. Y muy bien, quería mencionar también que determinar, digamos, la ascripción de un determinado texto a un género es un desafío, en realidad, porque es muy difícil tratar a veces de seguir un solo criterio que tenga que ver o con la temática, o con la estructura, o con la intención del narrador. Entonces, a veces esos parámetros se entrecruzan y intuitivamente nosotros, por ahora, para organizar esta exposición, estoy presentando textos que he llamado animalísticos, mágicos y testimonios. Los animalísticos, que es un nombre tomado de la clasificación del folclore tradicional, que todavía se usa en los estudios folclóricos, bueno, su nombre, digamos, está puesto por el personaje. Por otro lado, los animales en cada uno de ellos están presentes todo el tiempo en todos estos textos. Los textos mágicos, que los denominamos así en relación a las fuerzas de la naturaleza que intervienen en la armonía de lo narrado y producen diferentes complicaciones, y los testimonios, que son historias de vida, 8, que se diferencian de los otros 2 grupos porque predomina la primera persona de la voz del narrador. Con respecto a los textos animalísticos, en primera instancia, reconocemos la estructura, digamos, narrativa que ya se ha visto en otros casos, como prototípica en una narración, orientación, complicación y resolución, y que en estos casos puede ser hasta cierto punto predecible, ya que la orientación se da con un encuentro entre 2 animales que se ven envueltos en situaciones conflictivas debido
Se te apagó el micrófono, Alejandra. Tenés que volver a activar tu micrófono. Te quedaste en situaciones conflictivas, fue lo último. Sigue apagado tu micrófono. A ver si podés ponerle... Puedes encender tu micrófono y podemos ver igual. La lámina la estamos viendo. Ahí, ahora sí. No, perdón, bueno. Valentina, soy yo, Eve. Vos no se lo podés encender desde... Yo no tengo la administración de la transmisión, perdón. Ahí ya está Alejandra de vuelta. Bueno, a ver dónde te quedaste en la resolución de conflictos, creo que de la narrativa de los animales. Bueno, pero quiero poner de nuevo okay, desde acá. Muy bien. Entonces, muy bien. Decía que estoy, en esos textos. La intención principal es siempre el entretenimiento de la audiencia, pero no podemos descartar la finalidad didáctico-moralizante de estas historias, no siempre se explicitan en una moraleja, pero son perfectamente inferibles por parte del público y de los oyentes, ¿no? Es factible reconocer en los momentos iniciales las marcas de apertura y cierre que se evidencian en los textos. El primer ejemplo en pantalla aparece en la narración El zorro y el pichi. Además es observable el uso del estilo directo para el diálogo entre los personajes, la fórmula de apertura huosón o lo, y que puede traducirse como hace un tiempo, un día. En el segundo ejemplo, el sapo y el zorro, en el cierre de la narración también observamos un juicio de parte del narrador para reafirmar la autoridad narrativa sobre lo que está contando. Pasando a considerar ahora los textos mágicos, son similares a los animalísticos, porque en ellos también se hacen presentes criaturas y hechos del folclore pilagá, y además es visible, hay como una cierta jerarquía en la cosmovisión pilagá, como lo plantearon ya algunos antropólogos estudiosos de este tema, de la mitología de estos pueblos, los habitantes de la tierra conviven en armonía hasta la aparición de la magia o de los chamanes, que es lo que aparece en estos cuentos. En estos casos, la estructura narrativa que propuse antes, la más prototípica, que en realidad está tomada de Labov y Valetsky, tiende a ser un poco más compleja. La orientación presenta a los humanos y el conflicto se plantea por la aparición de las criaturas poseedoras de dones mágicos, y en este sentido no es posible vaticinar una resolución en la cual se resuelva la complicación, pero en general estos textos finalizan con la creación de otros seres antes inexistentes en el entorno. Por otra parte, se evidencia que no existe una regularidad en cuanto a la voz narrativa o narradora, que variará de relato en relato, a diferencia de lo sucedido en los textos animalísticos. En el caso, por ejemplo, de 4, que viene acá a continuación, el texto de El búho cornudo y las mujeres pitogüé, encontramos la marca del narrador en el verbo subrayado, conjugado en primera persona, y en estos casos en otros casos optará por utilizar la tercera persona, como se muestra en el ejemplo 5, Ancopa Adcola, en esos casos. El viejo respondió con firmeza. Muy bien, ahí también tenemos un caso de discurso directo e indirecto. Muy bien, la estructura narrativa de los testimonios difiere en gran medida de la estructura de los textos que describimos anteriormente,
porque estos requieren de mayor verosimilitud al momento de narrar, pues deben asegurar a la audiencia que los hechos contados acontecieron en algún momento de su vida. Esto hace que también sean más frecuentes las descripciones y los argumentos cuando se trate de evidenciar la tesis que subyace al testimonio narrativo. Pueden tener funciones variadas, pero la más recurrente es la función de denuncia, casi siempre denuncias injusticias padecidas por la comunidad pilagá, como puse un ejemplo en 6. Este está tomado del relato de una mujer pilagá, llamada Toribia Costa, que formula de manera explícita varios argumentos que apoyan el punto de vista de su propio punto de vista como narradora protagonista. Atestigua la violencia padecida y cómo reclama la pertenencia de estas tierras a su familia en una identificación precisa con el género testimonial, más explícita que en otros textos. Una observación en este texto nos llevó a reconocer que la narradora utiliza el estilo directo, igual que el narrador en las narraciones de animales, aunque con una intención muy distinta. En la primera, o sea, en el caso de los animales, el narrador casi siempre digamos, toma el cuerpo del protagonista, la voz del protagonista, y digamos, aparecen los sonidos de los animales, hace suyas no solamente las onomatopeyas, sino también las palabras de los personajes, y busca entretener al auditorio o causar risa. En cambio, en los textos testimoniales, el estilo directo, para traer a su relato testimonial la voz del juez, que los interroga por presunta ocupación de una casa que no les pertenece, y con ello define al antagonista del relato. Bueno, quiero ir cerrando porque ya se cumplieron, creo, con creces los 10 minutos. Hemos tratado de presentar de poner un foco en estos textos narrativos, en algunos, digamos, en algunos aspectos de los textos narrativos, de toda la riqueza que encierran y que se pueden estudiar, los rasgos relevados como el estilo directo, indirecto, y otros que no pude abordar, como pueden ser las repeticiones, las onomatopeyas, el cambio alternado entre las personas gramaticales, la deixis que es tan productiva en estas lenguas, en realidad también corresponden, no solamente, digamos, habría que emparejarlo con ciertos géneros, sino también con las características propias de cada narrador. Por los temas y también un poco por la estructura que se presentan, los textos son diferentes. En definitiva, la necesidad de recuperar las prácticas verbales de los pueblos de tradición oral como parte del patrimonio intangible, según la UNESCO, es una tarea prioritaria que, como dijimos, ya ha sido advertida por otros. Digamos, para ello la documentación directa del discurso, la gama de tipos de géneros locales, es fundamental, y la descripción de la lengua va acompañando este proceso también, aunque para muchos autores no es lo primordial. Esta recomendación tiene mucho sentido cuando lo que están en juego son las lenguas en peligro de dejar de transmitirse, y sobre todo con muy pocos hablantes. Sin duda, la descripción lingüística puede llegar a ser una actividad idealizada y culturalmente construida desde la práctica y el ámbito académico, sin embargo, esa descripción es necesaria para lo que pueden encararse como proyectos de normalización o de enseñanza bilingüe, como estaba refiriendo antes Marilyn. Bueno, vinculado a la clasificación de textos, se encuentra la preocupación de la organización y la catalogación de los textos del corpus, qué rasgos particulares de las narraciones o de las descripciones, que no he tenido en cuenta acá, pero que existen, deberían tomarse en consideración en el momento de clasificar los textos de un corpus, que precisamente se caracteriza por la diversidad de registros posibles y que no todos ellos coinciden con la idea de cuento tradicional, cuento folclórico, como puede ser el caso de los testimonios. Es con base en esta reflexión que nos preguntamos no solo acerca de la pertinencia de las categorías clasificatorias, sino también de la uniformidad de rasgos de estilo o de género, de lo que hemos llamado acá narrativo para el estudio del discurso en la lengua pilagá. Bueno, esto era, así que muchas gracias a ustedes por su tiempo.
Muchísimas gracias, Alejandra, por presentarnos un estudio muy interesante sobre los textos narrativos de la lengua pilagá, que así como bien lo dijiste, el estudio del corpus es importante para justamente conjugarlo con cuestiones más, digamos, de índole más aplicada, como lo es la educación intercultural, en donde estos textos puedan ser aplicados para la revitalización de la lengua desde la escuela, desde la alfabetización de personas hablantes de estas lenguas. Bueno, vamos a dar continuación a nuestro panel y así tenemos tiempo después para la ronda de preguntas. En la siguiente presentación tenemos la presencia del profesor Santiago Durante de la Universidad de Buenos Aires, quien nos estará compartiendo la ponencia Narrativas de Cacería Ritual Ayoreo entre el código ancestral y los usos emergentes. Damos la bienvenida y agradecemos a la presencia del profesor Durante y esperamos con mucho entusiasmo la presentación. Bueno, muchísimas gracias. Les pido si me pueden decir con audio si se está viendo la pantalla completa de los slides. Sí, se ve. Se está viendo. Fantástico, gracias. Bueno, muchísimas gracias a la organización por la invitación y por tender estas redes entre países y academias hermanas, cosa que celebro. Así que bueno, mi agradecimiento y también por ubicar mi presentación después de la de Alejandra Vidal, porque armé unos slides un poco cuantiosos y voy a tener que dejar de lado algunos y la continuidad temática me va a servir porque algunas cuestiones ya las ha tomado Alejandra, así que muchísimas gracias y gracias Alejandra. Quisiera plantear algunos breves apuntes sobre un subgénero, o lo que postulo como un subgénero de narrativas, que son las narrativas de cacería ritual, en particular, digamos, son de cacería ritual del catay o del yaguareté o del tigre, como traducen al español. Los ayoreo, que es un género discursivo muy vital en las comunidades ayoreo. Muy bien. Bueno, aquí hay un esquema general de la presentación que, como les digo, algunas cosas las pasaré por alto o muy rápidamente. El objetivo central es caracterizar estos relatos como un subgénero y para eso voy a buscar algunos patrones recurrentes que pueden ser muchísimos, digamos, yo seleccioné algunos, y también registrar innovaciones y formas de habla emergentes, porque, bueno, como la profesora Marilyn decía, o sea, las comunidades indígenas están atravesando un constante desafío de integración con la sociedad envolvente, y las prácticas discursivas también dan cuenta de esto y generan, digamos, innovaciones que me parece importante poder señalar. ¿Sí? Muy bien, aquí tenemos algunos mapas de lenguas originarias. Estos son los que provee Etnolog. Yo en particular voy a hablar sobre el pueblo ayoreo, que se encuentra en Bolivia y Paraguay, en las tierras bajas en Bolivia y en el Chaco Boreal, en los departamentos de Boquerón, Alto Paraguay. Y yo hice mi trabajo de campo en la comunidad de Campo Loro, que fue fundada en 1979, y esto me parece que es central para entender el ser de estos relatos, que me parecen muy interesantes porque mezclan la biografía, o sea, un relato de vida, con un testimonio sobre los modos de vida ancestrales del monte. O sea, hay una particularidad que tiene la comunidad de Campo Loro, y en general las comunidades ayoreo, que son de contacto muy reciente. Entonces, al haberse fundado esta comunidad en 1979 y poblado en los 80, los ancianos dan testimonio de una infancia y una primera juventud sin relación con la sociedad envolvente, y luego este contacto tan desafiante, ¿no? Y es una lengua vital, pero en retracción. O sea que si bien encontramos, por ejemplo, ancianos monolingües o niños muy pequeños, digamos, es su primera lengua, sí, la pregnancia, sobre todo del español, es creciente. ¿Sí? Recording in progress.
Muy bien, esto lo voy a pasar, son algunos datos tipológicos sobre la lengua que luego puedo compartir. Quisiera pasar a hablar sobre los géneros discursivos en relación al arte verbal, que es lo que es mi objeto de interés en este caso. Ya de esto habló Alejandra, solo quisiera señalar que es muy complejo plantear una tipología de géneros discursivos con validez universal y translingüística, y esto ya lo plantea Bakhtin, digamos, ¿no? Cuando dice que cada esfera de uso elabora sus propios tipos relativamente estables de enunciados. O sea, relacionamos género discursivo a los usos de la lengua, y entonces va a haber una variación idiosincrásica, y eso lo constituye un muy interesante modo de ingresar, digamos, y entender la visión de mundo de una comunidad, ¿no? Y en particular lo que me interesa trabajar son los géneros orales, ¿no? Que expresan el conocimiento de manera formalizada y marcando una alta competencia en ejecución. O sea, la habilidad que tiene el ejecutante para poner en juego los patrones estilísticos y formales de un género particular y de ese modo controlar e interactuar con su audiencia, digamos, mostrándose un performer competente. Esto sería una tipología obviamente muy incompleta, digamos, de algunos géneros discursivos del ayoreo. Lo comparto porque me parece interesante que se vea este espejo que observamos en el arte verbal ayoreo entre textos sagrados y secretos y textos, digamos, de noticias, como ellos suelen decirse, ¿no? Lo que se sabe de algún asunto. Eso lo vemos tanto en los cantos, en donde se distingue el iade del saode, el iade siendo, digamos, los cantos que, bueno, que pueden hablar de, pueden ser románticos, biográficos, históricos, pero pueden ser escuchados por cualquiera, y de hecho son los que se escuchan en las noches en las comunidades ayoreo, y los saodes son los cantos mágicos, propiciatorios, chamánicos, que tienen, digamos, se relacionan con un puyak, con un tabú, y por eso no pueden ser escuchados, digamos, ya es muy difícil escucharlos. Eso mismo ocurre con los adode, lo que podríamos pensar como lo que se sabe de un asunto, o sea, yo lo interpreto como narrativas, en donde tenemos las kuchade Kike Ojadidie, que serían estas historias de un tiempo anterior en donde los animales eran personas, ¿sí? Que también está unido al puyak, a un tabú, y por eso tampoco pueden ser escuchados, sino en situaciones muy, muy particulares. Y que de hecho se hibridan con los saodes, o sea, con estos cantos terapéuticos y propiciatorios y mágicos, digamos, que conforman un mismo género en algunas ejecuciones, o sea, se cuenta un poco y luego se canta y se vuelve a cantar. Y por otro lado, los cosmiade, o las noticias, ¿sí? Que es, bueno, que serían estas narrativas que pueden ser por todos escuchados. Dentro de ellas encontramos las de cacería, y he identificado dos, o sea, las de cacería de subsistencia y las de esta cacería ritual. Las de subsistencia pueden ser contadas por varones, por mujeres, porque de hecho hay eximias cazadoras ayoreo, pero estos de cacería ritual son exclusivos de los varones porque constituían un rito de pasaje al mundo adulto, digamos, al mundo guerrero y político, que se daba con este acto de cacería, que es un acto de cacería colectivo, pero que queda, digamos, a cargo de alguien. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, la metodología la voy a pasar de lado, o sea, recolección en terreno, transcripción, anotación, y luego publicación de los datos también para la propia comunidad. Y tengo un corpus de varias narrativas, pero estoy ejemplificando con 3, que son esas que tienen los títulos. Entonces, para entender un poquito de qué se trata, les propongo 20 segundos de ver un video de un performer, Jonoine, en un fragmento de este relato de cacería del tic.
Muy bien. Bueno, para dejarlos con las ganas era poquito, pero no me quería extender. Como ven, hay un enorme despliegue kinésico, ¿no? Performativo, y el uso de elementos, ¿no? Palos, o incluso a veces lanzas reales, ¿no? Porque hacen las veces de los elementos que se utilizaron en la cacería. La estructura episódica es muy reconocible, muy fija. Hay una fórmula de apertura, un primer episodio, que serían los preliminares de la cacería, ¿no? O sea, la búsqueda del animal o la conformación de la partida. Luego el episodio 2, el de mayor despliegue performático, es el del contacto y la lucha con el animal, es el episodio central, en el que realmente el performer pone todo de sí y se personifica, digamos, en un ente de la naturaleza, ¿no? Y entonces hay gritos, se cambian los patrones entonacionales y tal. Y luego un tercer episodio que es los efectos de la cacería, o sea, qué pasa luego de la cacería, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, y bueno, y una fórmula de cierre. Las fórmulas de apertura son muy regulares en estos tres textos que les dije que estoy usando de análisis. Tenemos una misma tipología, ¿no? Por ejemplo, de Javi dice, Yadota, Uteu, Hekatai, Yoke, Nanike. Voy a contar a él, en este caso soy yo, sobre cuando un tigre se acercó a nosotros, ¿no? Luego Kohane dice algo parecido, ¿no? Dice, voy a contar de esto, quisiera contar a él sobre los tigres que maté. Luego en la anteúltima línea dice, Gangas Yudoe Yugode Katachó, Nija Yoke. Maté 4 tigres, usé mi bastón. Esto es importante, voy a volver sobre eso. Y por último, Jonoine dice a José Mojaingo, voy a prepararme para la historia, ¿no? Y también pide una lanza, ¿no? Y luego dice, Nyoihane Yuto Uge Yuge, ¿no? O sea, voy a mencionar la matanza de cuando casé unos tigres, ¿no? O sea, siempre las fórmulas de apertura plantean el asunto del que se va a hablar y en general, si bien no en todos los casos, en la mayoría, también, digamos, montan la escena pidiendo, por ejemplo, algún elemento que es necesario para ilustrar la narración, ¿no? Las fórmulas de cierre son todavía más fijas, básicamente los 3 textos son la misma, Ewei Geude, ¿no? Este es el final. Solo que Jonoine lo estira un poquito más, dice Ewei Geude Nyoihani Katai. O sea, este es el final de mi historia del tigre, eso es todo. Eusu es la fórmula de cierre en general de todo tipo de texto, no necesariamente de este tipo de narrativa. Otro elemento muy claramente identificable en este subgénero es la presencia de paralelismos, tanto a nivel micro como a nivel macro. A nivel macro lo encontramos en el extracto 7, ¿no? Que dice Engachisa ga, y luego en la línea, en el verso que sigue, de vuelta repite Engachisa enga, ¿no? El ga de arriba es una versión apopada de enga. Pero también lo encontramos a un nivel micro, ¿no? Una repetición de palabras adyacentes, ¿no? Porque se alimenta por la noche, lo seguí. Luego, decíamos, en el tercer episodio se da el asunto, es la discusión final, o sea, ¿qué pasa con los efectos, ¿no? O sea, con eso que se consiguió. En general con el animal. En la versión más tradicional hay un momento retóricamente muy particular que es el de una discusión que se da entre todos los miembros de la partida sobre quién queda a cargo de esa cacería. Y es muy interesante porque, como les decía, este texto tenía la función social de constituir un rito de pasaje, digamos, al mundo de la adultez, y en ese sentido, quien quede a cargo tiene que ser este jovencito, que con eso va a obtener, bueno, un pedazo de piel de tigre con el que se hace el ayoi, un adorno guerrero. Entonces, la retórica, la discusión que se da entre todos, es una discusión muy indirecta en donde el empoderamiento es no querer quedar a cargo de esa cacería. O sea, el quedar a cargo implica que sos muy joven, ¿no? Entonces, los más adultos
sea, se supone que ya han pasado por ese momento, ya han cazado muchos tigres, y entonces esto no reviste de la misma importancia, entonces todos van dejando, van, digamos, resignando su posesión de esta cacería, y entonces queda al más jovencito, y aquí hay un testimonio de ello. Bueno, espero que se hayan visto los subtítulos, estaban en la parte de abajo, pero bueno, allí todos van como dejando de lado, digamos, diciendo yo no lo quiero, yo no soy un niño, y luego va quedando y queda ante el más chico de la partida, que además es el que en ese relato lo había lastimado el tigre, que también es entendible, en tanto es el más chico, seguramente el más inexperto, y entonces esa es la razón por la que se le adjudica la propiedad de la cacería, ¿sí? Bueno, por último voy a señalar dos innovaciones, una en relación a la kinesis. Como veíamos con Oine, que vimos los dos fragmentos anteriores, narra erguido, moviéndose mucho y manipulando objetos, ¿sí? Y esto es diametralmente opuesto a lo que hace de Javi. Bueno, como vemos, de Javi narra sentado, o sea, con un despliegue kinésico menor, pero no ausente, o sea, podemos encontrar bastantes puntos en común con las versiones, digamos, más conservadoras o tradicionales, como la de Jonoine. En tanto él también con sus manos, con su torso, incluso con sus piernas, mantiene este despliegue performático de una manera novedosa, pero no ausente. Y por último, lo que llamo una vida de cazador, es el relato de Kohane Yugo de Katachó, o sea, Kohane mató a los tigres. Cuenta la cacería de 4 tigres. Eso lo habíamos visto en la fórmula de apertura del texto de Kohane. Ahora, esos 4 tigres son 4 tigres que cazó en 4 momentos diferentes de su vida. En ese sentido, cada cacería va a constituir un mojón en la biografía de este ejecutante, una forma de plantear un recorrido por su propia vida. Era un narrador muy anciano cuando nos lo contaba. Y lo que es interesante es que estos 4 tigres, algunos fueron cazados antes del contacto y otros después. Y en la narrativa se establecen estas continuidades entre un ritual ancestral y usos actuales. Y de hecho eso lo vemos en una innovación que propone Kohane, que es que en el episodio 3, el de los efectos de la cacería, en vez de tener este momento de la discusión, este momento de la retórica de la indirección, que bueno, no podría estar porque están mostrando 4 tigres que son 4 momentos distintos, él lo que incluye es que el último de ellos lo vendió, o sea, vendió la piel, y ahí nos muestra una innovación absoluta, ¿no? O sea, la venta a no indígenas nunca estaba en las versiones más conservadoras del ritual, pero él lo trae, digamos, y utiliza los mismos recursos retóricos y estilísticos, pero planteando estas innovaciones. Muy bien, para terminar, y espero no haberme pasado demasiado, los relatos de cacería ritual constituyen un subgénero discursivo del arte ayoreo. Eso lo pudimos determinar porque identificamos una función social, marcos de enunciación, una estructura episódica y algunos recursos retóricos comunes. Solo algunos de ellos podríamos ver muchos más. Y en una comunidad en constante cambio, por la creciente influencia de la sociedad envolvente, la ejecución de este género discursivo también presenta formas de habla emergentes.
Pero de formas más tradicionales o más innovadoras, el relato de Cacería del Tigre mantiene su vigencia y centralidad dentro de las prácticas de arte verbal ayoreo, y en ese sentido me parece que es bueno recordar la frase de Joel Scherzer, que dice: no es que el discurso es transmisor de la cultura, sino que el discurso es la cultura. La cacería del catay ya no se practica en las comunidades de ayoreo, es un animal que está protegido. Sin embargo, el relato de esa cacería es absolutamente central para la cosmovisión y la vida de las comunidades ayoreo de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación por demás interesante sobre los modelos discursivos de la narrativa ayoreo. Realmente agradecemos el trabajo, que realmente nos quedamos con la gana de escuchar más al final del evento, así que si pueden, nos encantaría contar con los aportes en el formato de artículo. A continuación tenemos a Analía Gutiérrez, también de CONICET, que es la agencia de investigación de Argentina, desde la Universidad de Buenos Aires, quien nos estará hablando también de representaciones, procesos y trayectorias de las glotales y dorsales en el Nivaclé Mataguaya. Bienvenida, Analía, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Valentina, y muchas gracias, Marilyn, también por la invitación y por compartir este espacio sumamente valioso e interesante. A modo de contexto de mi presentación, quería contar un poco el porqué o la motivación de algunas de las cuestiones que he estado investigando estos últimos años en Nivaclé. Sabemos que las consonantes glotalizadas, particularmente las eyectivas y los segmentos uvulares, aquellos que se pronuncian en la parte posterior del tracto vocálico, son raras o tipológicamente marcadas en las lenguas del mundo. Y por otro lado, como ha mencionado Eve en su trabajo del 2015, Eve González, la glotalización y los segmentos uvulares pueden ser propuestos como un posible rasgo areal que comparten varias de las lenguas chaqueñas. De este modo, destacar entonces también la importancia de realizar trabajo de campo fonético fonológico en terreno para aportar no solamente nuevos conocimientos sobre lenguas y familias lingüísticas que no tienen abundantes recursos documentales en audio y video, sino también para aportar nuevos datos a la teoría y la tipología fonológica sobre, por ejemplo, qué tipos de contrastes pueden haber en las lenguas del mundo, qué tipos de procesos fonológicos, qué tipos de cambios de sonidos son plausibles, cuáles son más comunes, ¿no? Nos informan también sobre cómo se adquieren también las estructuras fonéticas de las lenguas. Nos ubicamos entonces en el Gran Chaco. Una de las 6 familias lingüísticas es la mataguaya, de la cual el Nivaclé forma parte. Con respecto a los datos de hablantes en Argentina, no es muy preciso los datos del INDEC del 2004 porque no se contabilizaron las poblaciones en Formosa. Como mencionaba Alejandra Vidal, se calculan unos 700 personas en Nivaclé. Los datos con los que estoy trabajando pertenecen a distintos trabajos de campo que llevé a cabo en 2 comunidades, en el departamento de Boquerón, en Pujés, La Voz y Santa Teresita. Hay una serie de gramáticas y cada vez más publicaciones sobre la lengua. Quiero destacar especialmente también la creación de la Comisión Lingüística Pueblo Nivaclé en el 2010 y la Academia de la Lengua Nivaclé ya cumpliendo, si mal no recuerdo, 2 años ahora en noviembre. El trabajo de campo, acá están los maestros Teresita Sánchez y Félix Ramírez.
en los que trabajamos en licitaciones lingüísticas en grupos o en forma individuales, tratamos de hacerlo en un lugar lo más silencioso posible. Acá estamos en un archivo, en una biblioteca, y la idea es poder después contar con grabaciones de buena calidad de audio para poder hacer análisis en software, en programas de análisis acústico, como por ejemplo el PRAT, donde justamente podemos ver las señales acústicas y no solamente guiarnos por lo que escuchamos, sino también por lo que vemos en los espectrogramas. Entonces, como objetivo general es ofrecer un panorama sobre la sincronía y la diacronía de las glotales y dorsales. Acá tenemos el cuadro de consonantes Nivaclé y los segmentos en cuestión en rojo que nos interesan, si bien no voy a poder pasar por las particularidades de todos ellos por razones de tiempo. ¿Por qué es tan interesante la cuestión de la glotal y la glotalización? Es porque, por un lado, es difícil de captar cuál es su comportamiento. Muchas veces puede ser como un segmento aparte, o un fenómeno que se extiende sobre dominios mayores que un segmento, como por ejemplo se puede ver en la nasalización en el guaraní. También está relacionado con cambios en la calidad de la voz laringializada. Es justamente como símbolo fonético, lo tenemos en gris, pero tiene 3 tipos de representaciones grafémicas en la escritura en el Nivaclé. Y también está estos modos de variable implementación de estos rasgos glotálicos, relacionados con factores prosódicos como el lugar que ocupa en la sílaba, si son sílabas que llevan acento, y en otras lenguas, como las lenguas tonales, también con distintos tipos de tonos y marcos entonativos. Lo que sabemos sobre la familia mataguaya es que en la literatura y los trabajos sobre estas lenguas hay una mayor coincidencia con respecto a la presencia de estas obstruyentes eyectivas y de un fonema glotal oclusivo, pero no tanto así con respecto a cómo se manifiesta la glotalización en relación a consonantes sonorantes, por ejemplo las nasales y las laterales, y también en las vocales, esto que hablaba de la voz laringializada. Y justamente esta distinta variable fonologización o realización en las lenguas sigue de algún modo dos grandes grupos que ha propuesto Fabre para la familia mataguaya en base a estudios de léxico-estadísticos de Tovar, donde el wichí y el chorote estarían más relacionados que por un lado, y por otro lado el Nivaclé y el Macá. Para el Nivaclé sabemos que la glotal es un segmento autónomo, independiente, que no tiene una distribución efectiva, sino muy amplia en principio de sílaba, en ataque, a final de sílaba y palabra, precediendo todo tipo de consonantes, y también que hay una estrecha relación entre las vocales y las glotales, porque allí pueden aparecer estas vocales glotalizadas fonéticas que tienen una variable implementación. Si nos fijamos en la evidencia que nos proveen los espectrogramas, en el final de sílaba podemos ver un corte que se condice con este silencio que escuchamos cuando hablamos de una glotal, pero si están precediendo, por ejemplo, la palabra faijó, pero si están precediendo una consonante, como la palabra para invierno, cloop, esa glotal puede ser percibida como 2 vocales, las vocales eco, que de hecho están manifestadas en la grafía como 2 vocales, a veces con un apóstrofe en el medio, o directamente como una sola laringialización en la vocal. Pero esta variable implementación ha sido también encontrada en otras lenguas donde la glotalización es un rasgo prominente, como en lenguas indígenas otomangues en México. Bien, y muchas veces la variable
la forma distinta de pronunciar estas vocales tienen que ver con el registro, si es un registro cuidado, formal o informal, porque aún mismo, dentro de un mismo hablante puede darse esta diferenciación. Por otro lado, con respecto a las dorsales y para el sistema del proto-mataguayo, Viegas Barros propuso una diferenciación entre la zona velar y la zona uvular para las oclusivas, y también postuló las glotales como protofonema. Sin embargo, toda esta zona, el arco dorsal de las consonantes velares y uvulares, en toda la familia manifiestan una gran inestabilidad. En algunas lenguas las consonantes tienden a pronunciarse más hacia adelante, en otras más hacia atrás, y esto tiene que ver también, más allá de las ramificaciones propuestas para la familia, con contextos en los que aparecen estas consonantes. Sabemos que las vocales que se articulan en la zona más anterior tienden a llevar hacia adelante las consonantes, y las vocales posteriores, como la O, la U, lo tienden a llevar para atrás. Con lo cual vemos un símil estatus fonémico y desarrollo de palatalizadas y africadas, que de hecho es el caso del Nivacle, pero no voy a poder hablar de ello, en toda la familia. Dentro de las 4 familias mataguayas, el macá es la única lengua que pareciera mantener una distinción clara entre una velar, una uvular y una glotal. En la gramática de Gerstein ella provee una serie de pares mínimos, con lo cual intenta demostrar que estos sonidos sirven para contrastar significado, que tienen estatuto fonémico. Sin embargo, para el Nivacle es mucho más confusa la situación. Pareciera que de hecho de este contraste velar y uvular que se propone para el proto-mataguayo se habría neutralizado esa diferencia, si bien fonéticamente se puede escuchar la alternancia. Y de modo interesante, la alternancia entre velares y uvulares no pareciera estar motivada por la anterioridad de las vocales versus la posterioridad, porque podemos encontrar, por ejemplo, en el ejemplo 8, que tenemos posvelares, que son más fáciles de producir con vocales con la O o U, con vocales anteriores, como en Kihuk, Kekleiche. Este tema ha sido de gran relevancia para la Comisión Lingüística Pueblo-Nivacle. Se ha discutido sobre estos sonidos en diversos talleres, y de hecho ha sido propuesto 3 nuevos grafemas para demostrar la existencia de estos sonidos más uvulares, más posteriores, ¿sí? Y de modo interesante también para este sonido que está en el nombre de la lengua, el cla, que es un sonido particularmente interesante, ya que no existe en otras lenguas del área o de Sudamérica. Son tipológicamente raras las lenguas que no tienen una L, una sonorante lateral, y que tengan un tipo de sonidos como el que tiene el Nivacle, y una lateral fricativa, que es una shla. Siguiendo un poco también con estas generalizaciones sobre lo que es posible, sobre lo que es más recurrente en los sistemas de las lenguas del mundo. Entonces, genera también un interés particular este sonido, para el cual han también propuesto un nuevo grafema para diferenciarlo del grupo CL del español, ¿no? En palabras como claro. Sabemos entonces que en el proto-mataguayo había habido 2 laterales. La lateral fricativa sorda, la que vemos acá al lado, la comparte abajo, la comparten las 4 lenguas, pero disímil es el camino que tomó el protofonema lateral sonorante, en las 3 lenguas y en el Nivacle. El Nivacle se desarrolló en un segmento complejo, ¿sí? Y hay muchos cognados que demuestran esta Recording in progress. Lo que propongo es que la parte de la parte dorsal de este segmento complejo es muy prominente, es muy audible, no tanto así la parte más de la parte frontal de la lengua,
Y esta cuestión de la prominencia del rasgo dorsal se ve en estos procesos de delateralización, donde este segmento CLA se transforma en una K en posición final de sílaba. ¿Sí? Estos segmentos complejos solo pueden aparecer a principio de sílaba o a principio de palabra. Y también en base a evidencia espectrográfica, como ha sido hipotetizado, en realidad no es un segmento fricado porque no se escucha realmente una fricción, y las dos fases del segmento complejo no comparten el rasgo voz. Hay una parte que es sorda, como puede verse por la ausencia de una barra de sonoridad en la parte de la oclusión, pero sí la distensión es lateral y es sonora, y eso no es típico de consonantes africadas, sino que este segmento es un segmento complejo. Como reflexión final, para ir terminando, pensar también cómo la documentación fonética fonológica puede ayudar a dar descripciones más detalladas y analizar contrastes, procesos y cambios de sonidos en lenguas que no han sido muy extensamente documentadas, y así, por un lado, aportar nuevos datos en las teorías sobre los sistemas de sonidos de las lenguas del mundo, y también poder acompañar en la reflexión en procesos de estandarización, de decisión sobre qué sonidos son los sonidos distintivos de una lengua, qué sonidos deberían estar representados. Por último, recordar a don Félix Ramírez, que nos dejó este año y es muy querido, recordado, respetado, y un agradecimiento para él y toda la comunidad, y a ustedes por el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Amalia. Un estudio muy interesante sobre la cuestión fonética de nuestras lenguas indígenas del Chaco, específicamente de la lengua Nivacle. Y bueno, veo aquí que en el Zoom no tenemos preguntas para el panel, y creo que tampoco en el Facebook ni en el YouTube, pero a mí me gustaría hacerles una pregunta un poco general para atender a todo lo que nos presentaron. Primeramente, nuevamente agradecer a Marilyn Renfeld por organizar este panel, y también a los panelistas por estar aquí con nosotros presentándonos unas perspectivas tan interesantes desde lo léxico hasta lo discursivo y lo fonético. Y mi pregunta va a lo siguiente: ¿cuáles verían ustedes cuáles serían para ustedes los principales desafíos de la investigación en lenguas indígenas en nuestros países? Si es que alguno de ustedes quisiera comentar sobre esta cuestión. Bueno, por ahí puedo empezar respondiendo yo. Creo que uno de los principales desafíos, en línea con lo que señalaba Marilyn, y también vos, Valentina, en tus palabras iniciales, creo que tiene que ver con también la formación de lingüistas indígenas y la creación de agendas conjuntas, o sea, que nuestros intereses de investigación de alguna manera vehiculicen una demanda comunitaria, y de esa manera poder trabajar mano a mano, ¿no? O sea, ir en contra de un extractivismo lingüístico que en general en todo quehacer académico y de trabajo de campo es un peligro, digamos. Entonces requiere, me parece, una reflexión particular para no caer en eso, y luego ir, digamos, a la formación, en particular en lingüística, de los propios hablantes de las lenguas, para que ellos mismos puedan desarrollar estas investigaciones como reflexión. Muchas gracias, Santiago. No sé si Eve, Ana, prende su cámara y quiere comentar. Yo quería comentar, bueno, estaba totalmente de acuerdo con lo que estaba diciendo Santiago, era lo que estaba pensando cuando, la respuesta que estaba pensando cuando dijo este activismo académico, y es verdad eso, y al mismo tiempo también es verdad que nosotros como académicos también muchas veces estamos sujetos a presiones que nos hacen producir de una determinada manera. Y entonces el compromiso de formar, el compromiso de producir otro tipo de materiales que vayan más hacia la formación de los hablantes,
por lo menos acá en la Argentina, a veces no es valorado, y el tiempo que requiere y el esfuerzo que requiere todo eso, luego no es realmente valorado, digamos, a la hora como investigadores. O sea, eso también, digamos, hay un deseo de que sea de una manera, nosotros que estamos, pero también no estamos sujetos a esas presiones, ¿no? Y entonces, de alguna manera, tenemos que llamar la atención sobre eso. Y después, otra cosa que quería decir es que, escuchando la ponencia de Santiago, como, bueno, las que hemos escuchado, una cosa en los ejemplos de Santiago, que era muy largo para poner en comentarios, Santiago, por eso no te... pero me llamaba mucho la atención como las fórmulas de apertura, de cierre, son muy parecidas a las que se encuentran, por ejemplo, en los textos Tapiete, que a su vez, pero casi te diría que muy, muy parecidas. O sea, voy a contarle a fulano que voy a hablar de esto, y después está la fórmula de cierre. Y recordando un artículo, un trabajo de Florencia Chicone, en donde compara lo del tapiete con el chorote, también se encuentran similaridades, digamos, similitudes. Entonces, es muy interesante eso, ¿no? Porque estamos hablando de lenguas que pertenecen a familias lingüísticas diferentes, y que los rasgos, por ejemplo, que se han identificado en las lenguas típicamente chaqueñas, como son las mataguayas, las guaycurúes, entre las cuales justamente Analía decía, por ejemplo, todo lo que decía Analía, bueno, caracteriza esas lenguas, parece que también, o sea, se extienden también a lo discursivo, ¿no? Y es muy interesante esa parte. Por eso me parece que los trabajos que están haciendo, bueno, también he tenido la oportunidad de ver lo que está haciendo, conocer lo que está haciendo Alejandra, son estimulantes también para ir viendo lo que está pasando en las otras lenguas, en donde eso recién el estudio es incipiente, estamos, ¿no? Porque cada uno va de acuerdo a sus intereses, pero me parece que esta cuestión es muy enriquecedora y nos va dando ideas y pistas de que estos rasgos comunes abarcan más que la parte a lo mejor morfosintáctica o ¿no? Bueno, fonológica. Entonces, particularmente a mí me resulta muy estimulante saber lo que están haciendo los colegas, porque entonces a uno le dan ideas de cómo se puede uno ahondar en las propias investigaciones, ¿no? Ideas de las cosas que se pueden hacer. Eso es lo que quería decir, nada más. Muchísimas gracias, Eve. No sé si Alejandra o Analía quisiera comentar algo más para ir cerrando nuestro panel y dar lugar al siguiente. Sí, bueno, en relación a los géneros, propios, de lo que se había referido Santiago, me da la impresión de que es, digamos, muy interesante estudiarlo tanto en relación a las prácticas antiguas como a las prácticas modernas. Experiencias de creación artística, digamos, en contextos bilingües, no solamente narrativos, ¿no? que acompañen otras formas del arte, ¿no? La relación entre los nuevos usos de la lengua y también los nuevos, digamos, qué pasa con la tecnología, con las lenguas y la tecnología. Y como decía, me parece que las experiencias de creación artística en contextos bilingües, especialmente como factor de transformación de la lengua de origen. O sea, qué es lo que está pasando con estos nuevos registros, qué pasa con los nuevos usos de la lengua en otros contextos. También me parece que es un desafío de cara digamos, al momento en que estamos viviendo, ¿no? Y que están atravesando estos pueblos, estas transformaciones de las cuales también son objeto todos estos pueblos, estas culturas.
Muchísimas gracias, Alejandra. Realmente muy enriquecedor este panel. Quisiera agradecer. No sé, Analía, si tenés algo más que agregar. Yo nada más inmensamente agradecida porque estén aquí con nosotros. No, más que nada agradecerles a todos, a los colegas, a ustedes, los organizadores, y también me quedé pensando en los desafíos que traen las nuevas tecnologías y qué nuevos modos de producir y de qué nuevos contextos de usos de habla también a partir de las tecnologías, pensando sobre todo en las generaciones más jóvenes, bueno, y aquellos que también pueden acceder a ellas, ¿no? Sabemos que también hay una distribución desigual de esos recursos. Claro. Así mismo es, Analía. Eso sobre todo afecta a las poblaciones indígenas más que nadie, porque sabemos que son una de las poblaciones más vulnerables en nuestros países, aquí en Latinoamérica y también en Norteamérica es así. Y realmente es un esfuerzo que tenemos que hacer todos como sociedad para acompañar y justamente aquello que dijo Santiago, tratar de involucrar también a los hablantes en estos estudios de manera a poder acompañar y tratar de continuar con que estos legados culturales que son sus lenguas puedan ser mantenidos no solamente a pesar de los nuevos medios, sino que quizás aprovechando las posibilidades que brindan estas tecnologías. Desde ya, nuevamente agradecerlos a ustedes por estar aquí con nosotros, invitarlos una vez más a presentar sus trabajos en formato artículo, así que vamos a estar muy, muy agradecidos si pueden enviarnos. Les estaremos enviando la convocatoria por correo y bueno, desde ya, muchísimas gracias y hasta siempre. Esperemos muchas gracias a ustedes. Verlos a tener el próximo año. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la iniciativa. Aprovecho a saludar a todos los que están del otro lado, Eve, Santiago, Ana. Está buenísimo que nos vemos acá. Más tecnologías también por aquí. Ya lo creo, que nos acerca. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Y bueno, ahora vamos a dar paso. Voy a dar la palabra a Cintia Rolón, mi colega de la Universidad Nacional de Asunción, quien va a estar moderando el siguiente panel que fue organizado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchas gracias, Valentina. Buenas tardes a todos. A continuación va a tener comienzo el quinto panel del segundo Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada, que es acerca de la escritura en la formación y desarrollo profesional de profesores de inglés. Como Valentina ya mencionó, estos profesores pertenecen a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla de México, y ellos son Fátima Encinas, Laura Lima, Gisela Cuatlapanzi, Georgina Aguilar, Pamela Olmos, Vicky Ariza y Jonathan Puon. Y ahora voy a proceder a compartir el panel que prepararon. Un momento, por favor. Ahora ya voy a compartir el sonido y si me avisan, por favor, si es que se escucha bien. Les damos la bienvenida. Se escucha perfectamente. Muchas gracias. A este panel. Somos las colegas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y en esta ocasión estamos aquí todas reunidas para hablarles sobre la escritura en la formación y desarrollo profesional de profesores de inglés.
En primer lugar, va a presentar la maestra Fátima Encinas. Ella nos hablará un poco sobre la trayectoria que se ha llevado en la investigación y práctica de la lectura y escritura, y posteriormente nos platicará también sobre las escuelas que han influenciado estas prácticas docentes, para poder concluir con una reseña de todos los teóricos que nos han estado influenciando. Adelante, maestra Fátima. Gracias, Gis. En primer lugar, qué gusto estar con ustedes. Y en el Paraguay debe estar haciendo calorcito. Nos da mucho, espero que la próxima vez nos veamos personalmente. ¿Podrías pasar, John? Vamos primero a presentarles a nuestra facultad. Se fundó en 1984. Tenemos entre 1.200 y 1.500 alumnos. Es interesante que el 70% alrededor del 70% son de primera generación, es decir, son los primeros en su familia que estudian en la universidad. Alrededor de un 40% de la población son foráneos, o sea, vienen de otras ciudades, de otros pueblos o de otros estados, y solo el 60% son de la ciudad de Puebla. En 2018 empezamos con el requisito de ingreso de inglés de la A2, pero antes de eso no había ningún requisito de inglés. O sea que los estudiantes entraban a la carrera sin requisitos. Es importante además señalar que un alto porcentaje son estudiantes de segunda o tercera opción. Es decir, en la universidad dan el examen y hay un porcentaje que no sabemos exactamente, por eso no lo marcamos, son de segunda y tercera opción. O sea, la licenciatura no era su primera opción. ¿Podríamos pasar, por favor? Al final de los 90 nos enfrentamos a un problema muy serio respecto a la titulación. Y entonces empezamos a trabajar, un número de profesores empezamos a trabajar en los seminarios de investigación. Lo interesante es que vinimos de estudiamos en diferentes universidades, en Inglaterra, en Estados Unidos y en México. Y entonces hubo la necesidad de ponernos de acuerdo sobre ciertos temas relacionados con la tesis. Y la tesis en inglés, porque la tesis en nuestro caso es en inglés. En el 2002 tuvimos un taller de desarrollo profesional con Julia Nedge y Keith Richards. Y en este taller empezamos a pensar en que además podríamos investigar los seminarios o investigar la lectura y la escritura en nuestra facultad. Y es ahí donde empezamos a investigar las prácticas de escritura. Comenzamos con leyendo a Swales. ¿Podrías pasar, por favor? Empezamos leyendo a Swales con su trabajo sobre género. Luego entramos a trabajar y estudiar a Beiserman, que trabaja fundamentalmente el tema de las disciplinas. Seguimos con Rosy Banik, que trabaja con el tema de la identidad en la escritura, que nos pareció muy importante porque nuestros estudiantes escriben en inglés y entonces nos interesaba tomar el tema de la identidad. Luego empezamos a leer y a conocer el trabajo de Paula Carlino y de alguna manera fue la puerta para Latinoamérica. Además de Swales, trabajamos con otros del área de ESP como Jones, Paltridge, Batia, etc. Y leímos a Lea y Street de Nuevas Literacidades. Actualmente hemos estado trabajando más de cerca con Navarro. Navarro y Carlino trabajan con la enseñanza del español, pero
lo que ellos investigan nos ayuda mucho a comprender lo que está sucediendo. Entonces, a partir de todo esto, este es un poco como el marco, o los autores que nos han influenciado en este trabajo de investigación. Por favor, la próxima. En la primera etapa, en el 2005, empezamos a investigar lo que planteaban otros en estos temas. O sea, hicimos fundamentalmente revisiones literarias una revisión de la literatura y escritura a nivel nacional e internacional. Luego, en ese momento creamos un cuerpo académico de literacidad, investigación y desarrollo profesional y empezamos a trabajar con dos redes. Una red de cultura escrita y comunidades escritivas y otra, la de Weizenman, con Writing Across Borders. La próxima. Ajá. En la segunda etapa trabajamos fundamentalmente con requisitos institucionales y de la licenciatura respecto a la lectura y a la escritura. O sea, investigamos qué es lo que se pedía, qué es lo que se les solicitaba a los estudiantes. Luego, aprovechamos los resultados de las evaluaciones curriculares de la licenciatura. Es decir, en ese periodo se trabajó con evaluaciones curriculares y aprovechamos los resultados. Empleadores y egresados plantearon la necesidad de mejorar los niveles de inglés en general y las competencias de lectura y escritura en inglés, y especialmente los empleadores plantearon que debíamos trabajar con la lectura y la escritura en español. En la tercera etapa, trabajamos más que nada con las percepciones de profesores y estudiantes acerca de los procesos y de los productos de la literatura, de la lectura y la escritura en la licenciatura. Hay varias tesis sobre este tema. Y después, y en la revisión curricular del 2016, con esta investigación previa, propusimos y diseñamos dos talleres. Un taller, el taller de lectura y escritura para la docencia, y el que se trabaja tanto en inglés como en español, y el taller de lectura y escritura académica. En esta cuarta etapa estamos trabajando fundamentalmente con las prácticas de enseñanza y aprendizaje de los dos talleres. La próxima es para plantear la didáctica de lectura y escritura que utilizamos en los talleres, adoptamos en primer lugar el concepto de género, que consideramos son clases de textos recurrentes, reconocidas por usuarios en ciertas situaciones comunicativas. Vemos al género en su carácter situado, o sea, que se genera en un determinado espacio. Es muy importante señalar que el eje central son los propósitos en un determinado contexto social. O sea, cuando trabajamos con géneros, enfatizamos los propósitos. No trabajamos con tipos textuales que tuvieron mucha popularidad en los 90, fundamentalmente porque pensamos que son básicamente lingüísticos y no enfatizan el tema del contexto y de la situación del género. El próximo, por favor. Bueno, la didáctica basada en géneros discursivos plantea que los géneros están, o sea, que cuando se trabaja de forma articulada, los propósitos, la audiencia, el contexto, la estructura, el léxico, los conectores, campos semánticos, sintaxis, puntuación, multimodalidad.
tiene que ser significativa para los estudiantes. Es decir, ellos tienen que saber que en algún momento van a tener que escribir o leer determinado tipo de género y esto es algo muy importante para nosotros. Además, es socioconstructivista en el sentido de que les presentamos ejemplos del género y desconstruimos el texto para que ellos puedan entender cómo se construyó. Algo que además quisimos adoptar es la postura crítica, o sea, abrimos la posibilidad de hacer modificaciones, es decir, que ellos comprendan que los géneros no son fijos y que se pueden cambiar, que depende del contexto y de la situación, del propósito especialmente. Y explícita en cuanto a que explicamos todo respecto al género y es para develar la práctica del misterio de la que hablaban Lee y Street. La próxima, por favor. Ajá. Entonces, la didáctica de la escritura que planteamos está basada en géneros. Trabajamos con Writing Across the Curriculum y adoptamos algunas estrategias de la escritura como proceso. La próxima, por favor. Entonces, el taller de lectura y escritura para la docencia lo trabajamos para que los estudiantes puedan escribir en las materias de docencia de la licenciatura y para que puedan escribir en la profesión. Y en el taller de lectura y escritura académica trabajamos con las materias las otras materias que no son de docencia y la tesis. Muchas gracias, maestra Fátima. Agradecemos su participación y una excelente introducción del contexto en el que estamos trabajando. A continuación vamos a escuchar a la maestra Laura Lima, quien nos presentará las herramientas y materiales que se usan para este taller de lectura y escritura enfocado en la docencia. Adelante, maestra Laura. Tu micrófono, Laura. Regresamos al inicio. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por ser nuestra audiencia y es un placer ser parte de este congreso. Un saludo muy afectuoso hasta Paraguay. Muy bien, pues el taller de lectura y escritura para la docencia lo estamos trabajando la maestra Fátima, la maestra Gisela Cuatlapanzi y su servidora Laura Lima. Este taller se centra en la docencia y es bilingüe, en inglés y en español. El enfoque que utilizamos es de género, con base a Paltridge, desde el área de inglés con propósitos específicos. Los géneros que los alumnos aprenden en este taller son en relación a contextos académicos y profesionales. Los géneros que se ven en el curso son mensajes, cartas, CVs, reflexión, reportes, planes de clase. Todos ellos se analizan en ambos idiomas, ¿no? Inglés y español. La siguiente, por favor, maestro. ¿Cómo se enseñan los géneros? En primer lugar, trabajamos colaborativamente con docentes que imparten el taller. Nos reunimos para seleccionar ejemplos de los géneros, tanto en inglés como en español, y diseñamos herramientas para el análisis. También, a través de investigaciones, pedimos ejemplos de algunos géneros profesionales en el área y analizamos los textos con base a Paltridge y a las opiniones también de nuestros colegas. Por favor, la siguiente, maestro. Ejemplos de herramientas y materiales usados en el curso, en el taller. Nos basamos en esta tabla que propone Paltridge, donde son 13 elementos para hacer un análisis de género. El primero es el texto, el tema del texto, que es el género que estamos abordando. El número 2 es el escritor, el hablante, quien está escribiendo, ¿verdad? O hablando, donde es importante también ver los antecedentes de quién escribe, quién habla, ¿no? En número 3 está la audiencia dirigida. 4,
relación entre el autor y la audiencia. 5, el propósito del texto. 6, medio, el medio si es en una clase, libro, correo, etc. 7, la estructura del texto. 8, el tono, si es informal, formal, etc. 9, los patrones gramaticales. 10, el vocabulario clave. 11, las expectativas de la comunidad discursiva, como son las reglas, cómo se escribe el texto, cómo está escrito el texto. 12, la comprensión compartida entre participantes, la cultura, la edad, el trabajo, desarrollo profesional, género, etc. Y finalmente, el conocimiento asumido, ¿no? Esta es nuestra base. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación les voy a mostrar algunos de los ejemplos que tenemos, que trabajamos con nuestros chicos en la universidad, y les enseñamos a que tengan obviamente conciencia al escribir y también que se visualicen como futuros maestros, ¿verdad?, al enseñar las mismas. Y les enseñamos también a analizar las cartas. Por ejemplo, en este número esta carta, tenemos, bueno, dice así. Está escrita la fecha y dice: maestra X, presente, por medio de la presente le mando un cordial saludo, esperando se encuentre muy bien, pues también quisiera expresarle mi eterno agradecimiento por haberme llevado a la culminación de mi tesis y titulación, que gracias a esto ha dado grandes frutos, tales como haber hecho mi examen de oposición para la obtención de una plaza de X, ya que en este momento, como resultado, estoy trabajando en un bachillerato público. Asimismo, estoy trabajando en tal institución. Todo esto a raíz de haberme titulado. Pues bien, ahora el motivo de escribirle es debido a que es mi deseo entrar al Instituto X en la materia tal, y me daría mucho orgullo que usted tuviera la bondad de obsequiarme una referencia académica en formato oficial. Le agradezco de antemano, quedo de usted atentamente. Entonces, por favor, maestro. Aquí algo que se tiene que analizar, ¿verdad?, es que pues hubo colegas, evidentemente, que leyeron esta carta y se mencionan estos puntos. Una de ellas, bueno, es extranjera y dice: ¿por qué fue la carta y no un mensaje? El mensaje permite ser más cariñoso, la carta no, la carta académica no. La misma maestra dice: eterno me parece mucho para una carta académica, me parece demasiado amable y pienso que quiere, ¿no? También esta maestra dice la siguiente, por favor, maestro. La bondad de obsequiarme no es apropiado para una carta académica. Por otro lado, la siguiente, la maestra, que es mexicana, me parece una carta muy amable. La siguiente, por favor. No me parece una carta exageradamente amable, pero la expresión, la bondad de obsequiarme, me parece poco académica. Muy bien, este es un ejemplo en donde van, pues evidentemente los alumnos, donde van los alumnos pues viendo cómo se analiza, ¿no? Cómo se escribe. El otro ejemplo es un mensaje. Dice: buenos días, reciba un cordial saludo de mi parte, soy el alumno X perteneciente a la maestría. El motivo de este mensaje es para solicitar me facilite aplicar mi instrumento de análisis a uno de sus alumnos que se encuentren cursando la materia de seminario de investigación. Actualmente me encuentro realizando mi tesis titulada y requiero que un alumno escogido por mí al azar de cada clase de seminario de investigación participe en una entrevista semiestructurada a fin de recabar información necesaria para mi tesis. ¿Sería tan amable de apoyarme informándole al alumno con el número 5 de su lista de asistencia que requiero su participación en mi estudio y pedirle que se contacte conmigo para agendar su entrevista? Si usted posee 2 grupos de seminario de investigación, deberá informar a los alumnos escogidos de ambos grupos para que participen. Eso con la finalidad de tener
un muestro de las 10 clases de seminario ofertadas este año. Cabe aclarar que dicha entrevista será de carácter informativo y con el único propósito de obtener información sobre los retos que enfrentan los estudiantes al escribir una tesis. Abajo puede encontrar mi número y correo de contacto que puede proveerle al estudiante. Si por algún motivo el alumno con dicho número de lista no se encuentra presente, favor de cederle el puesto al alumno con número anterior. Dicha participación es de vital importancia para este estudio, por lo que de antemano agradezco su apoyo para facilitarme el enlace con el estudiante. Sin más por el momento, quedo a su disposición. Cualquier comentario o duda, estoy a sus órdenes. Atentamente. Bueno. De igual manera, pues se hace un análisis, ¿verdad?, en este mensaje. Y bueno, ¿qué es lo que comenta el colega, ¿no?, al leer este mensaje? En primer lugar, se desconocía la forma de trabajo de los cursos, no sabía el contexto. Menciona, no se hizo un primer contacto de familiarización. Esperaba el maestro que hubiera pues un primer paso primero, ¿no?, de contacto. Después menciona también que el tono fue imperativo. Dice el maestro, me manda a que yo mande a otro. Entonces aquí lo interesante es que hubo una reacción por parte de este docente, ¿no?, al escribirle una respuesta al alumno. Adelante, maestro, por favor. Y entonces responde algo como, estimado X, gracias por su mensaje. En lo personal me gustaría leer un resumen del proyecto de investigación más que el simple título de la investigación. Además, te quiero hacer 2 observaciones. 1, en tu mensaje mencionas que tú harás la selección al azar del participante. Sin embargo, me pides que yo le informe. ¿No crees que mi intervención, invitación para que participen en tu estudio puede afectar la validez y confiabilidad del mismo? Más aún, ¿no debería ser el investigador el que haga la invitación al participante? 2, noto que se asume que el estudiante tendrá la disposición de participar en tu investigación sin haberle preguntado si voluntariamente desea hacerlo. Por lo antes mencionado, con gusto te ofrezco agregarte a mi curso en Classroom para que tú preguntes si alguien desea participar de manera voluntaria en tu investigación, ¿no? Entonces hubo una reacción por parte del maestro que recibió este mensaje, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir aquí con estas, algunas de las conclusiones? Maestro, por favor, la próxima. Algunas de las conclusiones son que el trabajo colaborativo y el crear espacio para la investigación han sido fundamentales para ajustar y repensar las diferentes posiciones teóricas y didácticas de cada una de las docentes participantes, repensar el contenido y seleccionar los ejemplos más apropiados para los propósitos del taller de acuerdo a las necesidades de los alumnos en este contexto, discutir, adaptar, diseñar y rediseñar los materiales para el análisis de los ejemplos, con el propósito de que los estudiantes se apropiaran del metalenguaje. El enfoque de género de Swales y Partridge es crucial para el desarrollo de la conciencia lingüística y para que algunas habilidades adquiridas pudieran ser transferibles a otros géneros y contextos. Este enfoque también ayuda a que los estudiantes aprendan no solo como estudiantes, sino como futuros docentes, ya que se enseña cómo se aprende. El que el taller sea bilingüe también ayuda a los estudiantes a ver las diferencias de cada género en cada lengua. Bueno, pues eso es todo en relación a mi participación. Tenemos nuestras referencias. Adelante, maestro. Así como la forma en que nos pueden contactar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Laura. Agradecemos su participación en el panel, que nos has compartido cómo es que se trabajan estos materiales en el salón de clases, en este contexto tan particular que es la licenciatura en la enseñanza del inglés, donde los estudiantes aprenden
no solo escribir y leer en inglés, sino también en español. Entonces creo que estos materiales, algo que hemos comentado mucho en el grupo de investigación es que quizá hay una carencia de compartir esos materiales y esas herramientas que se usan en los salones de clase con respecto a la lectura y la escritura. Entonces creo que estos materiales pueden ser una idea para que seguir con este compartir, ¿no? Las herramientas que se usan en el salón de clases. A continuación escucharemos a la maestra Georgina Aguilar, quien nos compartirá también otros materiales y herramientas, pero ahora son los que se usan en el taller de lectura y escritura, pero académica en este caso. Adelante, maestra Georgina. Gracias, maestra Gisela. Buenas tardes tengan todos ustedes. Un saludo afectuoso a Paraguay. Saludos, colegas. Bueno, el día de hoy me complace compartir con ustedes una propuesta pedagógica que hemos estado trabajando desde el año 2020, otoño 2020 para ser precisos, de manera colaborativa con la maestra Fátima y también con la maestra Eva Estefanía y aquí su servidora, la maestra Georgina Aguilar. Me gustaría contextualizar esta materia, que es el taller de lectura y escritura académica, mencionando 3 puntos importantes. El primero, que esta es una materia del programa de licenciatura en enseñanza del inglés y esta materia se ubica en el 6º semestre del plan curricular de los estudiantes. Otro punto importante es que esta materia se imparte en inglés, considerando el nivel de los estudiantes en inglés que va de B1 a B2, de acuerdo al marco común europeo. Y el tercer punto, enfatizar el propósito de este taller, que es facilitar el desarrollo de la lectoescritura académica y promover inmersión en los campos de conocimiento del área de esta licenciatura. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Gracias. Nuevamente me gustaría enfatizar la metodología que llevamos a cabo en este taller. Ya como lo mencionaba la maestra Fátima, tenemos 3 pilares importantes en los cuales se basa este taller y esta propuesta pedagógica. La primera es la escritura a través del currículum. Como les mencionaba anteriormente, esta materia se ubica en el 6º semestre de la licenciatura y al mismo tiempo que los estudiantes están tomando esta materia, también están tomando la materia de metodología de la investigación. Esto los está preparando, o esperamos que los esté preparando a los estudiantes para la siguiente etapa que viene en el 6º y el 7º semestre, que es la escritura de la tesis en Seminario de Investigación 1 y Seminario de Investigación 2. Con respecto al enfoque de géneros, básicamente estamos solicitando a los estudiantes que trabajen con 2 proyectos. Uno que tiene que ver con el desarrollo de una introducción para una propuesta a un tema de investigación a desarrollar. Y 2, que los estudiantes realicen una breve revisión literaria. Con respecto al material que se va a utilizar para trabajar con los estudiantes, tenemos 2 fuentes principales, que son, por un lado, utilizar tesis, tanto de licenciatura como de maestría, y por otro lado, utilizar artículos de investigación. En tercer lugar, con respecto a la a la escritura como proceso, consideramos algunas estrategias, como anteriormente lo mencionaron. Aquí lo que tomamos en cuenta con los estudiantes es trabajar a través de diferentes tareas para poder realizar sus proyectos y presentarlos, y también trabajamos con borradores. En estos borradores nosotros proporcionamos retroalimentación para que los estudiantes puedan presentar su versión final de sus proyectos. La siguiente, por favor. Bien, como lo mencioné anteriormente, las 2 propuestas o los 2 proyectos que los estudiantes van a desarrollar en este taller es, por un lado, una propuesta de tema de investigación, que es la introducción, y en segundo lugar es una revisión de la literatura. Con respecto a estos 2 proyectos que los estudiantes van a trabajar en este taller, nosotros trabajamos y proponemos algunas herramientas que pueden ayudar a los estudiantes a facilitar este proceso en su lectura y en su redacción. Pasamos a la siguiente, por favor. Con respecto a las herramientas que nosotros proponemos en este taller y que hemos trabajado y nos han sido de bastante utilidad, son las siguientes. Primero quiero mencionar que hemos trabajado en una plataforma en línea debido a la situación en la cual nos encontramos, y en esta plataforma nosotros utilizamos material del curso y también les pedimos a los estudiantes que ahí suban sus trabajos que van realizando.
Con respecto al material del curso, quiero compartir con ustedes 3 herramientas en las cuales hemos trabajado. Por favor, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva? Bien, la primera herramienta que quiero presentarles va en relación al primer proyecto que se les pide a los estudiantes desarrollar, que es la propuesta de tema de investigación, es decir, una introducción. Este primer modelo que estamos presentando para el análisis y que nos ayuda en la propuesta de investigación es para que los alumnos hagan una lectura de un documento, en este caso es del primer capítulo de una tesis de licenciatura o una tesis de maestría, para identificar 2 elementos importantes. Por un lado, es la audiencia, que los estudiantes estén conscientes de a quién se está escribiendo o a quién se está, más bien a quién se está uno dirigiendo en el proyecto que se está desarrollando. Y en el segundo, nos interesa saber cómo el texto se está estructurando, es decir, nos interesa cómo el escritor desarrolla sus argumentos y cómo los fundamenta. Y en segundo lugar, cuáles son los contraargumentos, es decir, a quién están cuestionando y cómo van fundamentando estos contraargumentos. La siguiente, por favor. Bien, con respecto al segundo proyecto que nosotros les pedimos a los estudiantes desarrollar en este taller, es la revisión de la literatura, como les mencionaba. Para la revisión de la literatura es un trabajo muy complejo y que requiere tiempo de realizar. Entonces, estamos trabajando con 2 herramientas que nos han sido de bastante utilidad. La primera es una tabla comparativa. Esta tabla comparativa se refiere a lo siguiente. Se le pide a los estudiantes que determinen cuáles son los conceptos claves o esenciales dentro de su proyecto que quieren desarrollar para una investigación. De todos esos conceptos que ellos eligen, solo se les pide enfocarse en uno de ellos. Una vez que ellos eligen el concepto, se les pide que trabajen en esta tabla, la cual está dividida en 3 elementos. En el primero, se le pide a los estudiantes que identifiquen 10 definiciones sobre el concepto clave que ellos han elegido sobre su tema. Estas 10 definiciones deben ser utilizadas con citas directas, utilizando el estilo APA, con el apellido del autor, el año y la página. En la siguiente columna le pedimos a los estudiantes que realicen un resumen tomando en consideración las 10 definiciones que ellos han identificado. Este resumen tiene que estar en base a las similitudes y diferencias que encuentran en estas definiciones. Finalmente, tenemos en la tercera columna una interpretación de los estudiantes, donde ellos integran esta información que ya han analizado para poder establecer su interpretación y su postura con respecto al concepto que van a definir en su trabajo. Gracias. La siguiente, por favor. Bien, este es un segundo ejemplo de una segunda herramienta que también utilizamos para el desarrollo de la revisión de la literatura. En esta parte a los estudiantes les pedimos elegir 5 artículos de investigación. Estos pueden ser artículos de investigación o pueden ser tesis de licenciatura o pueden ser tesis de maestría. Principalmente enfatizamos en que recurran a las tesis. Entonces, una vez que ellos han elegido sus 5 estudios que van relacionados a la temática que ellos quieren relacionar, deben realizar una lectura profunda utilizando esta tabla y completando la información que se les solicita. En primer lugar, podemos encontrar que les solicitamos una referencia, donde ellos deben anotar de manera completa el artículo y la fuente de este artículo. En segundo lugar, podemos ver que la tabla está dividida en 5 elementos. Estos 5 elementos son los siguientes. En primer lugar, le pedimos al estudiante que identifique los principios claves o los conceptos teóricos esenciales que el autor considera relevante que nosotros debemos entender sobre el tema que está presentando en su estudio. En segundo lugar, tenemos el propósito, que el estudiante identifique el propósito y las preguntas de investigación del estudio que está leyendo a profundidad. En tercer lugar, le pedimos al estudiante que identifique cómo el investigador y el autor del artículo recolectó la información y la analizó. Es decir, le pedimos al estudiante que identifique la metodología que se utilizó, identifique dónde se ubica este estudio, características de los participantes, el tipo de instrumentos que se utilizaron para recabar la información y los procedimientos a seguir para poder recolectar la data y también para poder analizarla.
En la siguiente columna, que es la número 4, que se refiere a los hallazgos, en esta columna lo que pedimos a los estudiantes es que sinteticen o parafraseen los hallazgos más relevantes de esta investigación. Estos hallazgos están relacionados con el propósito y las preguntas de investigación. Finalmente, les pedimos a los estudiantes que identifiquen cuál es la contribución de este estudio en el área y también para su propio aprendizaje. La siguiente, por favor. Bueno, algunas de las conclusiones que tenemos hasta el momento en relación a esta propuesta pedagógica que estamos trabajando son las siguientes. En primer lugar, este trabajo colaborativo nos ha permitido reflexionar tanto de manera grupal como de manera individual sobre nuestro propio desarrollo profesional como formadores de docentes y también sobre nuestras prácticas de lectura y escritura, no tan solo en inglés, sino también en español. Otro punto importante es que nos hacemos cada vez más conscientes de la complejidad del aprendizaje a través de la lectura y escritura y, por tanto, de la importancia que tiene dar el acompañamiento a los estudiantes en el proceso de su lectoescritura a través de diferentes herramientas que faciliten su proceso. Y finalmente, tomamos en consideración una perspectiva de inclusión a través de la literacidad. Gracias. Incluimos aquí también algunas referencias que hemos utilizado y los contactos de mis colegas y mío para proporcionarle más información o tener un contacto. Muchas gracias. Gracias, maestra Gina, por compartirnos también todas estas herramientas en forma de tablas, ¿verdad? Que son, yo creo que básicas para poder ir guiando a los estudiantes en este complejo proceso, ¿no? De leer y escribir académicamente. A continuación, vamos a escuchar a la maestra Pamela Olmos. Ella nos va a platicar su experiencia ahora en la dirección de tesis. ¿Sí? Las anteriores presentaciones fueron sobre talleres, uno enfocado en la docencia, otro enfocado en la escritura académica, y ahora vamos a la dirección de tesis de seminarios de investigación 1 y 2. Ella nos platicará también la supervisión individualizada que lleva a cabo. Adelante, maestra. Ok, buenas tardes a todos o días, no sé a qué hora nos toque presentar en Paraguay. Me hubiese encantado estar ahí, creo que es una de las cosas más bonitas de hacer las conferencias, la convivencia, pero ojalá pronto podamos hacerlos. Bueno, como ya nos dieron la introducción, voy a hablar ya un poquito, de lo que es la tesis y la supervisión. Ya mis colegas hablaron del proceso anteriormente a esto. La presentación está en inglés, se las voy a explicar en español, porque, mi investigación prácticamente la hice en inglés. Les comento que yo me empecé a interesar sobre las tesis desde que era una estudiante de licenciatura por el terror de todo el mundo. ¿Qué es escribir? Y le temían a la tesis. Entonces yo me pregunté, ¿por qué? La redacción académica a mí me encantaba. Entonces, desde que era yo estudiante de licenciatura, a punto de escribir mi tesis de licenciatura, empecé a indagar sobre el tema, llevo ya bastantes años investigando sobre el tema, he escrito sobre esto y me he enfocado mucho a la tesis de licenciatura y especialmente en segunda lengua. Ahorita solamente les voy a platicar muy poquito del estudio. Lo que voy a abordar es un poquito explicarles qué es la tesis de licenciatura en la lengua extranjera. Voy a abordar lo que es el tema de la identidad autorial, que es uno de los temas que abordaron. Voy a enfocarme un poquito en esto. Voy a platicarles muy brevemente sobre mi investigación doctoral y al final voy a cerrar con lo que es la supervisión. ¿Por qué me enfoqué o qué es la tesis de licenciatura? Es cualquier grado que necesitamos para obtener el grado, justamente, aunque así lo suene y cuando los alumnos preguntan se sienten, ¿es solo eso? Tanto trabajo que hice a lo largo de la carrera para que finalmente solo digan, es mi título. Pero obviamente no es solamente eso, ¿verdad? O sea, eso en términos oficiales. Tenemos que es la primera tesis que los alumnos escriben, pero es la última,
pieza de investigación académica que escriben al final de su grado. Es la bienvenida, por así decirlo, a la vida profesional y probablemente esta experiencia va a determinar su perspectiva sobre redacción académica y hacia dónde siguen, si siguen un posgrado. Entonces, es una experiencia única, lo considero, y por eso es la importancia. Bueno, ya nos explicaron, para escribir una tesis tenemos que tener conocimiento académico, conocimiento del tema que se va a escribir, conocimiento del género y el conocimiento que está siempre fluctuando alrededor dentro de todo esto. ¿Y dónde está el escritor? En medio, justo en medio de todo esto, porque él es el que va a escribir. Y si agregamos que todo esto se tiene que hacer en una lengua que no es de él, esto hace el reto aún mayor. Entonces, bueno, es lo que vamos a ver. Incluye todo esto y, bueno, todas estas habilidades. Y yo cuando estaba supervisando tesis antes de mis estudios doctorales, yo veía, pero es que los alumnos escriben muy mecánicamente, o se dice, it is believed that, or this is suggested by, pero no se expresaban. Entonces yo sentía que había algo, falta de conexión del autor con lo que ellos escribían y con el conocimiento que hay dentro de la literatura. Entonces es por eso que decidí enfocarme a la expresión autorial, a cómo ellos se ven o se representan dentro de su investigación. ¿Qué entendemos por identidad autorial? Bueno, como nos explica Highland, es el ser el escritor dentro del contexto académico y negociando sobre el discurso y las convenciones de la comunidad disciplinaria, en este caso lengua o lingüística o enseñanza de lenguas, que es en el área en que estamos platicando. Bueno, de acuerdo a Time, ella desarrolla un framework donde se analizan dos niveles de identidad autoral, una que se refiere a las convenciones y prácticas de esa comunidad discursiva y otra donde ya se representa como autor, aquel que produce o hace conocimiento. Entonces, esto es muy importante, porque si vamos a la literatura y revisamos que la identidad, ha habido mucha controversia sobre que los estudiantes de licenciatura realmente no tienen esa voz, esa identidad autorial. Bueno, obviamente no estamos hablando de aquellos que hacen el conocimiento o que crean el conocimiento, que ya vamos a un nivel doctoral, porque de hecho los estudios ya van a nivel doctoral y en algunos casos de maestría, pero vamos a hablar de las convenciones, de las prácticas y cómo se posiciona en este caso el estudiante de licenciatura en su investigación. Bueno, es una pausa para descansar sus ojos. Vamos con mi investigación. Bueno, les presento una de mis preguntas de investigación. Es ¿qué nos revela un análisis de corpus con respecto a la expresión de la identidad autorial en estas tesis de licenciatura? La metodología que utilicé fue corpus análisis con análisis de texto, porque no podemos aislar las palabras o los elementos lingüísticos. Tenemos que ver cómo se aplican en el contexto. Y bueno, obviamente, pues con todo lo que es la tesis. Mi corpus se compuso lo dividí por los capítulos. Todas estas tesis tienen 5 capítulos y bueno, el corpus fue casi 500,000 de palabras, excluyendo figuras, diagramas, referencias, para que no nos aumentara el número de palabras. Esto es exclusivamente lo que ellos escribieron y obviamente las citas que ya no se pudieron eliminar del corpus. Bueno, este corpus se hizo con una comparación para identificar cuáles son aquellos elementos lingüísticos que usan más para expresar su identidad. Bueno, se comparó, estos fueron los descubrimientos iniciales, comparado con el corpus británico, que se utilizan los pronombres, pero en el corpus británico se utilizan más los pronombres personales, los tiempos presentes, adjetivos evolutivos, el pronombre they, que es el plural, y los conectores más comunes fueron because and however. Sin embargo, en el corpus más internacional británico nos habla de otro tipo de verbos pasados, conjunciones, so, but, adverbios y más pronombres personales.
Bueno, esto pues ya nos dice mucho también culturalmente con respecto a la escritura, pero esto lo dejamos para otro capítulo. Bueno, dentro de los principales descubrimientos que nos obtuvo el corpus es que hay heterogeneidad entre los capítulos. Los alumnos usan distintos elementos lingüísticos en cada capítulo. Se encontró que en la introducción utilizan más los pronombres propios como nombres de la institución, autores, los tiempos fue presente, casi no hay conectores. La literatura usa más los pronombres de tercera persona y verbos que van a reportar y el tiempo presente. Están hablando de la literatura, obviamente. En metodología es cuando vemos que utilizan la primera persona, pero con diferentes roles. Esto, bueno, sabemos que la primera persona tiene distintos roles, tanto como de señalar, guiar o incluso poner su propia opinión dentro de algo. Construcciones pasivas, y hubo muchos patrones que se encontraron dentro del discurso de la metodología. Los resultados también tuvieron en tercera persona, verbos que reportan, adverbios, adjetivos evaluativos, y hubo mucha la partícula no. Las conclusiones también nos comentan que se habla en los primeros primera persona y tiempos pasados, modales, adjetivos, conectores. Bueno, si bien es cierto, sabemos que en la conclusión es cuando expresan su punto de vista y es cuando se tiende a utilizar más los pronombres personales. De manera consciente o inconsciente ellos lo hicieron, y al parecer en la metodología también, porque ellos son quienes hicieron su investigación. Bueno, vamos más adelante. Un ejemplo nada más sobre el uso de la primera persona es para presentar sus ideas o para decir nuevo conocimiento. Casi no lo hubo. Tenemos el ejemplo del corpus. Si vemos en las líneas del medio, es donde tenemos el pronombre I. Bueno, si elegimos alguna línea, le damos clic, nos va a llevar a lo que es el contexto, el texto en sí, donde podemos ver los extractos. Por ejemplo, tenemos dos extractos aquí en la tesis 12 y en la tesis 17. Finally, I gave the students different kinds of text for practicing what they have learned. Están simplemente señalando lo que hicieron, reportando. Y en el siguiente, however, I found throughout this process that was difficult to contend, but once I met them, I asked if their stories to the subject expressed quite deep feelings of pride, fortune, and gratitude. Aquí se nota un poquito más de integración que se conectó con el texto, pero aún así no hay que estén reclamando conocimiento. Muchos ejemplos al respecto, solo les presento dos por cuestiones de tiempo. Bueno, esta investigación nos llevó a implicaciones. Esta pregunta de investigación, tenemos que hacer más conscientes a los alumnos de qué es su identidad autorial, porque ellos a veces, ¿qué? ¿Cómo estoy yo ahí? ¿Cómo me represento? No lo entienden. Entonces, tenemos que llevarlo, hacerlos conscientes de que tienen que ser parte del proceso, cómo se conceptualiza y cómo las instituciones también lo conceptualizan, y explicarles. Esto, bueno, nos va a llevar más adelante a lo que es la supervisión, la conexión que se tiene al supervisar al alumno. Se les platica del proceso de escritura, para qué nos sirve la tesis y, bueno, hacia dónde se dirigen. También debemos considerar que, bueno, las tesis se escriben una vez en la vida, a menos que quieramos tener varios grados, y si tenemos hasta el doctorado, bueno, 3 o 4 tesis, que es el caso que yo he hecho, pero bueno, creo que no todos queremos estar escribiendo tesis todo el tiempo. Pero bueno, debemos que entender que el propósito de esta tesis va de acuerdo a la disciplina, y ellos también deben de estar conscientes de esto. Las tesis de los alumnos de licenciatura en segundas lenguas se deben de hacer con prácticas reflexivas. Es decir, cuando estamos supervisando, es importante que preguntemos al alumno desde el tema principal. No les vamos a decir, te toca este tema o te toca este otro tema. Podemos sugerir, pero ellos tienen que elegir el tema, porque si a ellos les gusta el tema,
lo van a hacer con gusto, o al menos con un poquito más gusto del que a lo mejor no tenían, pero esperamos despertar. Y cuando vamos a acompañar al estudiante, no es decir, haz esto, acompañar, es un proceso de acompañamiento, la supervisión. He cambiado mi práctica de supervisión de cuando lo hacía antes a después de esta investigación. Me enfocaba más al texto o a la gramática, redacción, pero enfocada a la redacción. Ahora, bueno, ¿por qué se hizo esto? ¿Por qué la decisión de esto? Entonces, tener más diálogo con el alumno en la supervisión ayuda en el proceso de redacción porque ellos entienden, ellos explican el por qué y entonces uno les puede aconsejar, bueno, ya pensaste esto, ¿por qué no te lees esto? Guiarlos en este proceso. Entonces, esto hace pensar al alumno. Y toda esta plática que tenemos en el proceso, al momento de la presentación de su tesis, de su defensa, prácticamente ya tuvieron muchas defensas con el supervisor de tesis que siempre los está cuestionando. Y a la hora que están, bueno, con el jurado, pues ya es muy fácil. ¿Por qué? Porque lo hicieron. Entonces, esto, bueno, es lo que se les recomienda o lo que puedo recomendar. Encontramos, bueno, la variabilidad de capítulo en capítulo, tal como lo describió la literatura. Y bueno, esto es parte de supervisión, pues sí, siempre escuchar al alumno y sus inquietudes y acompañarlos. Y bueno, esto es todo lo que les presento. No sé si me pasé de mi tiempo, pero si no, bueno, aquí están mis datos por si quieren alguna pregunta. Gracias. Gracias, maestra Pamela, por compartirnos su experiencia en la supervisión de tesis. Y como bien lo dice, creo que es súper importante hacer investigación para que nuestras prácticas docentes cada vez puedan mejorar, ¿no? Puedan verse afectadas positivamente por esa investigación que realizamos nosotros como formadores de futuros docentes. Bien, a continuación vamos a escuchar a la maestra Vicky Ariza. Ella nos presentará un análisis lingüístico sistémico funcional de la escritura de tesis también en la misma licenciatura y sus implicaciones para la supervisión y enseñanza de la escritura académica. Adelante, maestra. Bueno, hola, ¿qué tal? Saludos a Paraguay, saludos a mis colegas. Es interesante ver todo este recorrido, ¿no? Desde que se plantea la historia de la escritura y todos los paradigmas teóricos que hemos explorado, ¿no? Con el propósito de ayudar a nuestros alumnos a entender este proceso de escritura. Entonces, bueno, yo voy a presentar la escritura de tesis desde esta mirada lingüística sistémico-funcional. No me detendré mucho en el contexto, ya lo explicaron, pero básicamente en la Facultad de Lenguas existen programas de licenciatura y maestría donde los alumnos al final tienen que escribir una tesis en inglés. Como ya lo decía la doctora Pamela, ¿no? Siempre está esta preocupación de que ese dolor tan aparente que está en la escritura de tesis. Estos memes los encontré en la página de la Facultad de Lenguas y son recurrentes. Y entonces también a mí me hace pensar cuál es el sentimiento que tiene el alumno durante este proceso. Y por ello, bueno, decidí investigarlo. Como esta mesa es más de compartir experiencias, voy a empezar por el final y comentar algunos de los resultados del análisis que he hecho de la tesis. Yo analicé capítulos introductorios de tesis de maestría en la enseñanza del inglés, ¿no? El capítulo 1 tiene una meta funcional, que es la de proporcionar un contexto y una justificación para el propio estudio del escritor. Esto crea lo que se llama una garantía de investigación, es decir, donde el alumno encuentra o posiciona su investigación y la hace significativa para el contexto o el área, ¿no? Que en este caso es la enseñanza de lenguas. Bueno, hice un análisis, entre otros, de metáfora gramatical y de densidad semántica. De acuerdo con Halliday, la metáfora gramatical es aquella noción que te identifica la complejidad del texto. Entonces, en la muestra que tomé, bueno, analicé 491 cláusulas
y de estas cláusulas encontramos 58 metáforas gramaticales. Esto lo convalidé con otro análisis de dimensión semántica, de teoría de códigos de legitimación, donde se convalida el estudio y se encuentra también que la densidad semántica es relativamente baja. Esto quiere decir que se escribe la introducción, por lo menos, con lenguaje cotidiano y menos nivel de abstracción, ¿no? En otras palabras, el autor o los escritores echan mano del recurso de la experiencia, de escribir sobre su punto de vista, pero no necesariamente se aborda un aspecto teórico, ¿no? Como veremos adelante. Bueno, para analizar esta cuestión de la escritura, es importante mostrarles desde dónde percibo, ¿no?, la enseñanza de la escritura, y en este caso en la enseñanza de lenguas, y me enfoco en 3 perspectivas. La primera es una perspectiva del lenguaje, desde la perspectiva de la sistémico-funcional, y del género como un propósito social orientado a cumplir fines, donde se abordan 2 dimensiones, una que es la narrativa y la otra es analítica. Desde esta perspectiva de género, la narrativa es un evento disruptivo que es evaluado, una disrupción resuelta por el protagonista, alcanzando un equilibrio, un despliegue de la historia. Y desde el punto de vista analítico es transitar de aspectos narrativos a una explicación más analítica y evaluar la experiencia. Otra perspectiva es la teoría de códigos de legitimación o construcción de conocimiento, donde se apunta a que cada campo disciplinar construye conocimiento de manera particular. En las humanidades, en las ciencias exactas, cada campo construye, tiene sus formas de construcción de conocimiento. Y por un lado tenemos que el significado es dependiente del contexto, es una experiencia concreta, un evento cotidiano, algo como lo que se expresa en las tesis. Pero también es un significado independiente del contexto que se dirige más al dominio de lo abstracto y es un acercamiento teórico. Y por último, me sitúo ya en nuestro campo, que es la enseñanza de lenguas, donde en nuestro caso particular nos dedicamos a la formación del docente. Y en este campo, bueno, se considera que es un campo basado en la práctica, donde el aprendizaje es muy experiencial. Y del otro lado, en la parte analítica, pues tenemos esta tensión entre la teoría y la práctica, ¿no? Justo recién estaba dando un taller de escritura y estas citas entre marcas, quotation marks, se me fue, perdón la palabra, las decían los participantes, ¿no? Al analizar las reflexiones de los alumnos. Ellos dicen, se quedan en el aspecto descriptivo, pero no llegan a la cuestión teórica. Dicen, no tienen la teoría, no se incluye la teoría. Entonces, bueno, a partir de estas perspectivas, pues lo que se intenta es que a través de la supervisión de tesis ayudemos al alumno a transitar de este campo experiencial a este otro campo de conocimiento pues más abstracto, que tiene que ver mucho con la escritura disciplinar, muy académica. Bueno, entonces a partir de ahí, me regreso un poquito a esta diapositiva. En los resultados que obtuve de esta investigación, la experiencia del escritor resalta como un aspecto muy importante para que ellos desarrollen la escritura. O sea, es un conocimiento muy valioso que ellos tienen y yo lo veo también como un punto de entrada a este otro conocimiento más abstracto, ¿no? Que tiene que ver con la teoría y la fundamentación. Ya hablaban mis compañeras de cómo ayudar al alumno a construir la literatura, de acercarlos a estos planteamientos teóricos, etc. Entonces, a partir de ese análisis, recabé algunos textos que vienen de los textos del corpus que analicé y generé una especie de material que aquí comparto. Bueno, en este material las instrucciones es, lee el siguiente texto con tus compañeros, discute quién es el posible escritor del texto y cuáles son sus motivaciones para hacer investigación. Discute qué temas podrían ser investigados a partir de esta experiencia y toma notas en los recuadros de abajo. Bueno,
Esta instrucción es básicamente para ayudarle al alumno a conectar su experiencia con lo que reportan en las tesis, ¿no? Este ejemplo es tomado de una muestra de la tesis, una tesis del 2013, donde el alumno relata y efectivamente se queda en esa cuestión de relato sin llegar a hacer una evaluación de esta experiencia. Voy a leer solamente el primer párrafo para darles una idea, ¿no? Pero dice, "This study was done because on the other hand, I saw my classes were not encouraging the students to learn a foreign language. Additionally, the use of a textbook in every class was boring for the students, and we both did not see the results that we expected. One of those results is the development of their communicative competence." Entonces, esto es relatado en la tesis y a partir de ahí se nota una tensión que tiene el escritor, ¿no? Un problema significativo en su campo de estudio, y entonces usamos este texto pues para recabar la experiencia, ¿no? Y preguntarle al alumno qué temas se pueden investigar y entonces les proporcionamos esta tabla. ¿Quién escribe el texto? ¿Cuáles son sus motivaciones para hacer investigación? ¿Y qué temas se pueden investigar a partir de esta experiencia? Este material no es necesariamente como un texto modelo, sino más bien es para que ellos vean que a partir de una experiencia se puede desarrollar o alcanzar una escritura de tesis en niveles más abstractos, ¿no? Y de ahí pasamos a la construcción de significado ideacional, es decir, recrear la experiencia del escritor y hacemos ya preguntas más relacionadas con sus contextos, ¿no? ¿Qué cosas te intrigan en tu experiencia docente o de aprendiz a lo largo de la carrera? ¿Qué contradicciones has encontrado en tu práctica? ¿O qué temas de investigación se pueden relacionar con tu experiencia? Aquí es muy importante lo que decía ahorita la doctora Pamela, ¿no? Todas estas preguntas parecen tan simples y tan sencillas, pero es una oportunidad de diálogo para el alumno, para que él empiece a materializar ese conocimiento que tiene a partir de su experiencia y, como dice Halliday, transformarlo en un significado más que se puede materializar en texto y después se puede materializar en texto académico. Aquí es bien importante el rol del supervisor, porque el alumno tiene ese conocimiento de la experiencia y ciertamente tiene pues el conocimiento que ha aprendido a lo largo de la carrera. Sin embargo, es el puente, aquí es donde el supervisor puede hacer ese puente entre lo que el alumno ha experimentado con algún concepto teórico, ¿no? Me mencionaba la maestra Gina que ellos les pedían a los alumnos que escribieran 10 conceptos y 10 definiciones, lo cual me parece muy bien, ¿no? Se pueden integrar aquí a lo largo de estas presentaciones, pues todas estas prácticas. Y como dice Lía y Steve, generar pues nuevos modelos de escritura, ¿no? A lo largo de todas las experiencias que hemos presentado. Y bueno, con eso concluyo. Me hubiera gustado presentar ejemplos, pero por cuestiones de tiempo me voy a detener hasta aquí. Muchas gracias y estamos esperando sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, maestra Vicky. Creo que todo este recorrido en todo este panel es muy importante, ¿no? Todo este recorrido, porque así nos vamos dando cuenta de todo en primer lugar, las escuelas que nos han influenciado a todas nosotras como docentes de la Facultad de Lenguas en la UAP. Y por otro lado, empezar a diseñar las herramientas a través de la investigación, a través del trabajo colaborativo con nuestros pares y tanto en los seminarios de investigación, que son ya los últimos semestres y la última práctica de escritura que tienen nuestros estudiantes, como también durante la carrera, ¿no? Que son los talleres, uno enfocado en la docencia, ¿no? Y otro enfocado en la escritura académica. Entonces, creo que todo se compagina. Vemos aquí la importancia, ¿no? De la investigación de nosotros como docentes y de aterrizar esa investigación en herramientas útiles que nos puedan ir ayudando, ¿verdad? Para ir
trazando ese camino, ¿verdad? Ese andamiaje para que nuestros estudiantes logren una buena escritura y lectura, tanto en la docencia, ya que van a ser futuros docentes, como en la escritura académica. Pues les agradecemos la presencia y la atención a este panel. Agradecemos también profundamente a el Segundo Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada. Un saludo hasta Paraguay y esperamos sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a estas maravillosas maestras por este panel. Y esto definitivamente es un tema muy importante para todos los que nos dedicamos a la docencia y para la gente que va a dedicarse también a la docencia. Como una de las maestras mencionó, aprender como futuros docentes y no solo como estudiantes, ya que se enseña cómo se aprende, es un punto que lleva a la reflexión y sobre el que tenemos que estar pensando continuamente. Quiero dar la bienvenida ahora a las maestras Gisela, Laura y Fátima, que se encuentran con nosotros para responder las preguntas. Creo que Vicky también está con nosotros. Ay, bienvenida, Vicky. Muchas gracias. Para empezar, tenemos una pregunta de usuarios de YouTube que quieren saber si al hablar el inglés, el tono o la fonética de la misma, ¿es expresión imperativa o es una expresión natural? Yo, Vicky, soy Vicky, voy a abrir mi cámara. No me queda claro, no sé en realidad a qué se refiere, si es expresión imperativa o natural. Lo que sí podemos decir es que los rasgos fonéticos del inglés obviamente son diferentes de los del español. No sé si a eso se refiere la pregunta, ¿no? Y en el caso de relacionar la fonética con la escritura, no necesariamente abordamos el campo fonético para la escritura. A lo mejor sí hacemos una distinción entre el lenguaje oral y el escrito, pero en mi caso particularmente la fonética no es mi área de expertise. No sé si alguna de mis colegas quiera decir algo al respecto. Sí, abro mi micrófono. Soy la maestra Gisela. En la primera parte del panel que hablamos sobre el taller de docencia, hablamos del tono, sí, en el tono, y es uno de los aspectos del género que analizamos mucho en la escritura. Es uno de los elementos del género que trabajamos de Paltridge, donde les hacemos mucho hincapié a los estudiantes que escriben mensajes, cartas, ya posicionándose ellos tanto como estudiantes en formación como futuros docentes. Y entonces los textos que presentamos aquí en la presentación son algunos ejemplos que trabajamos en clase y les explicamos a ellos el tono que se usa, ¿sí? Porque como es un taller bilingüe, les hacemos mucho hincapié de que si nosotros traducimos, por ejemplo, una carta, un mensaje, directamente del inglés al español, por ejemplo, en español sonaría muy directo. Hay ciertas convenciones en español que se necesitan tomar en cuenta para que entonces esa carta o ese mensaje en español sea apropiado. Hablamos mucho de que sea apropiado, tanto en el código en español como en el código en inglés y al revés. Si nosotros escribimos un mensaje en español, cuando nosotros queremos escribirlo en inglés, y muchos de ellos hacen traducción, por ejemplo, entonces cuando hacen esa traducción es cuando vemos esa gran diferencia entre que hay expresiones que no son apropiadas, el tono no es apropiado, ¿no? Hay cierto vocabulario que no es apropiado. Entonces aquí incluso vamos a cosas básicas como los cognados falsos,
que en nuestro trabajo colaborativo como docentes hemos hablado mucho, ¿no? De esos cognados falsos que ahí se ven de inmediato, cómo se usan pues erróneamente, ¿sí? Entonces, sí, el tono tiene mucho que ver. Es uno de los elementos que trabajamos muchísimo en el análisis de los textos que usamos. Y son textos que son auténticos. No sé si respondí a la pregunta. Muchísimas gracias, maestra. También quiero dar la bienvenida a la maestra Pamela, que está aquí con nosotros. Y veo que la maestra Vicky está levantando la mano. Adelante, maestra. Muchas gracias. Solamente para entonces tratar de definir esto que entendemos por tono, ¿no? Porque si nos vamos a la cuestión de la fonética y la fonología, es una cosa. Pero si hablamos de tono, o en el caso de la sistémico-funcional, que sería el tenor, estamos hablando de la relación interpersonal entre el escritor y el lector. Y entonces, para escribir una carta formal, pues tendríamos que usar un tono formal, usar cierto lenguaje para dirigirnos con nuestro interlocutor, ¿no? Es decir, si solicitamos un trámite en una oficina, pues tendríamos que usar un registro formal. Entonces, quizá esa es la distinción que habría que hacer. Tono, no necesariamente en lo que se refiere a la fonética y fonología, sino en cuestión de escritura, a la relación interpersonal que el escritor genera con su interlocutor o con quien va a leer su texto. Esa sería como la aclaración. Gracias, maestra Vicky. También quiero dar la bienvenida a la maestra Georgina, que se encuentra aquí para responder las preguntas. Yo quisiera también hacerles un par de preguntas con respecto a si experimentaron algunas dificultades en los talleres de escritura académica específicamente, uno, y otra con respecto a si observaron otros beneficios luego de que ustedes ayudaran a los alumnos a encontrar su identidad autoral. Adelante, maestra Georgina. Hola, buenas tardes a todos. Disculpen que no puedo abrir mi cámara, tengo problemas técnicos. Respondiendo a la pregunta del taller de escritura académica, pues yo de manera personal sí quisiera comentar algunos conflictos que he tenido y es necesario seguir trabajando en ello. Una de ellas tiene que ver precisamente con las tablas que les había yo presentado, la de los conceptos y también la tabla de estudios previos que se analizan. Entonces, la que me ha generado un poco más de dificultad es precisamente la de los estudios previos. Es necesario dar mucho seguimiento al trabajo de esta tabla porque en un primer momento puede resultar fácil de entender para los estudiantes, pero ya una vez que ellos empiezan a trabajar en estas tablas, pues me doy cuenta que ellos necesitan más retroalimentación y un mayor seguimiento para poder ir completando estas tablas y entender los puntos relevantes que encontramos en cada estudio que existe y para poder compararlo y diferenciarlo con otros estudios. Entonces, bueno, esa es una de las dificultades que yo he experimentado. Algo que me ha ayudado muchísimo es tener sesiones con los estudiantes de manera grupal, es decir, grupos pequeños para poder intercambiar ideas e ir aclarando dudas. Es lo que quisiera compartir. Gracias. Gracias, maestra Georgina. Adelante, maestra Pamela. Ok, bueno, con respecto a la otra pregunta de la identidad autoral, bueno, como les comentaba, fue estudio lo que hice, pero me integré ya a la facultad después del doctorado y es el proceso que estoy llevando a cabo. En la supervisión es cuando es la plática, el constante estar guiando al estudiante, preguntarle, cuestionarle, ¿por qué tomaste esta decisión? Y hacerlos ver que esa decisión viene de ellos y el por qué la tomaron, y son aspectos de, por ejemplo, algo que se comete mucho en las tesis en inglés, it is say, it is believe. ¿Quién dice? ¿Quién cree? Entonces, cuando uno les pregunta eso, o we have done, y yo, ay, tú y yo, ¿cuándo lo hicimos? Les empiezo a preguntar, ay, no, ¿verdad, Miss? Yo solita. Entonces, empiezan a darse cuenta y cuando dicen they said, o debatieron. Entonces, they argue.
no they said. Entonces empiezan a ser más conscientes y es cuando esta plática de uno a uno, pues los vas retomando, los haces conscientes a un nivel de licenciatura, pero los hace uno conscientes de esta identidad autorial, que tienen algo que decir, que quien dice, que quien escribe son ellos. Entonces, esa es una de las formas en que he ido desarrollando esta habilidad. Hay muchas, cada tesis es un mundo completamente distinto, cada alumno, cada personalidad, entonces pues las estrategias salen en la convivencia, las personalidades, el tema, y es como uno de los aspectos en que cubro la identidad autoral. Gracias. Muchas gracias, maestra Pamela. Definitivamente eso es algo que les va a ayudar a los alumnos a poder desenvolverse bien en el ambiente académico, luego en una maestría y en un doctorado, porque no es una tarea sencilla el encontrar la propia voz al estar escribiendo algo. Pero con una guía como la que ustedes proporcionaron, sí es posible llegar a ese objetivo. Tengo una pregunta más de la profesora Valentina. Querríamos saber de qué manera el enfoque de género les ayuda en el proceso de elaboración del trabajo de grado. Si podrían respondernos, por favor. Bueno, el enfoque de género nos da la posibilidad de, por un lado, empezar con modelos, o sea, lo que nosotros tenemos es elegimos 2 o 3 modelos de las tesis y de cada capítulo de la tesis y vamos analizándola con los estudiantes y después de ese análisis ellos logran escribir sus textos. O sea, este es un proceso largo y pues es por eso que incorporamos el tema incorporamos los 2 talleres, ¿no? Entonces lo vamos haciendo poquito a poco y en realidad él empieza en el taller de lectura y escritura académica y se trabaja durante 2 seminarios más. Entonces vamos trabajando capítulo por capítulo, tema por tema y es así como el género nos ha servido como propuesta pedagógica o didáctica para hacer esto. Ahora es cierto que hay diferentes propuestas de género y eso también es importante aclarar. Nosotros estamos usando más la de DSP, no tanto la sistémica funcional, pero eso es una elección. La doctora Vicky Ariza usa la sistémica funcional. No sé si contesté la pregunta, porque era muy compleja. Muchas gracias, maestra Fátima. Maestra Vicky, adelante. Sí, gracias, maestra Fátima. Creo que algo que me gustó mucho de hacer esta mesa, de tesis a partir del género utilizamos enfoques diferentes, ¿no? Sí, efectivamente yo trabajo con sistémico funcional y ese está muy relacionado con la pedagogía de género, que también vi que abordaron la maestra Laura, ¿no? El modelo de Roy, que es de creo que estás teniendo problemas. Hay que tener, digamos, claridad, ¿no? A partir. Estamos con problemas técnicos y aparentemente perdió la conexión. Vamos a ver si logra volver en estos últimos minutos que tenemos para compartir este maravilloso trabajo colaborativo que realizaron. También quiero dar la bienvenida a Jonathan Puan, que se nos ha unido a la reunión. Y maestra Laura, tiene la palabra. Sí, ¿me escuchan? Muy buenas tardes. Sí, bueno, el género visto desde el taller de lectura y escritura para la docencia que nosotros impartimos, pues es, como decía la maestra Fátima, desde ESP,
Porque aquí vemos que le damos foco o parte central a los eventos comunicativos, a lo que pasa en la carrera, ¿no? Los eventos comunicativos, todo lo que se enfrentan los alumnos. Y al mismo tiempo, pues ellos se enseñan a responder a situaciones comunicativas, se sensibilizan también a que hay alguien que los está leyendo y que ese alguien que los está leyendo, pues evidentemente va a tener una actitud, ¿no? Lingüística, una actitud hacia las decisiones que los escritores hacen cuando están redactando un texto. En este caso, pues hay diferentes géneros aquí en el taller, pero es eso, generar conciencia, sensibilidad y esas 13 categorías que Paltrich propone, pues son evidentemente utilizadas para sensibilizar, que el conocimiento de los alumnos genere esa, ¿cómo se puede decir? Visión, ¿no? Que puedan visualizar qué decisiones lingüísticas van a hacer al escribir qué texto, qué convenciones culturales, qué cuestiones sociales también toman rol importante. Entonces, esto definitivamente, pues también se desarrolla su competencia lingüística, no nada más, pero la comunicativa de la misma manera, ¿no? Entonces, tienen esta estructura mental, digamos, para enfocarse a quién van a hablar, ¿no? El propósito, cada elemento con sus audiencias. Y bueno, eso es lo que puedo decir. Entonces, no sé si igual respondía lo del género, pero sí, evidentemente es ayudar a comprender, que los alumnos sepan esas ¿cómo se dice? Selecciones lingüísticas de lo que hacen en cada texto y si es pertinente, qué pertinencia académica hay para poder ser exitosos. Y eso definitivamente también contribuye a encontrar la identidad autoral que es tan importante. Ya casi al término de este panel, doy la bienvenida al maestro Jonathan Pon. Maestro, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Un gusto, una disculpa, estoy ahorita en un espacio público y por eso estoy aquí con mi máscara facial. Muy puntual, yo quiero nada más hacer una observación. ¿En qué sentido? Todo el trabajo que se está compartiendo en este panel desde 3 perspectivas diferentes, porque aunque somos colaboradores, compañeros y colegas del mismo espacio educativo que es la Facultad de Lenguas de la UAP, como se ha notado, existen diferentes formas de abordar el proceso de escritura. Lo que quiero enfatizar y quiero reconocer es el hecho de que estos trabajos son trabajos que se han compartido para la comunidad estudiantil y la comunidad de los profesores de la Facultad de Lenguas. Yo mismo he sido beneficiario del trabajo colaborativo que se ha dado, porque así como se ha puesto en la mesa lo que las compañeras del panel trabajan y ponen en práctica en sus clases, también lo comparten. Es parte de este proceso de generar una comunidad más amplia que se beneficie de estos procesos, no solamente de educativos, sino también de investigación. Entonces, creo que eso es algo a resaltar de las 3 miradas que se están vertiendo aquí, que creo que también podría ser una sugerencia de tal vez generar procesos de trabajo colaborativo con otros espacios, como por ejemplo el Paraguay. Entonces, una felicitación y un reconocimiento y muchas gracias también al Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada por hacer la invitación y en especial a Valentina. Cierro mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jonathan, y a las maestras Fátima, Pamela, Gisela, Laura y Vicky
por tan valioso aporte como es el trabajo colaborativo con docentes y para docentes también, bueno, futuros docentes. Podríamos continuar hablando durante horas de este tema que es muy importante para todos nosotros, pero ahora debemos dar lugar a la siguiente conferencia del segundo Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada. Una vez más, muchísimas gracias y hasta la próxima. Adelante, profesora Valentina. Bueno, antes de continuar, quisiera agradecer nuevamente a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la persona del profesor Jonathan Pugón Castro, quien muy amable y generosamente organizó este panel, que para nosotros es muy interesante y creo que puede realmente abrir un espacio colaborativo interesante entre los trabajos que hacemos nosotros en nuestra universidad y lo que vienen haciendo ustedes. Sobre todo a mí me interesa por el hecho de que yo enseño las asignaturas de trabajo de grado y el enfoque que ustedes le dan es realmente muy interesante y me parece que muy constructivo para aterrizar ese género académico en los estudiantes. Bueno, muchísimas gracias. Quiero invitarlas a presentar algún artículo, aunque sea coautorado o individualmente sobre este tema para nuestra revista científica de lengua, educación y sociedad, Ñemitigná. Esperamos poder contar con la colaboración de ustedes y nuevamente muchas gracias, Jonathan. Fue realmente un placer tenerlos a ustedes con nosotros aquí esta tarde. Gracias a ti, muchas gracias. De nueva cuenta, un saludo para allá, al Cono Sur. Muchas gracias. Gracias, México. Muchas gracias, Valentina, Cintia, muchas gracias. Gracias, muchas gracias a todos. Ahora le damos la palabra a Anita Lotholz, profesora de lengua alemana del Instituto Superior de Lengua, quien nos estará presentando a la conferencia final de esta tarde. Buenas tardes, guten Tag. Bienvenidos todos al segundo Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada. Herzlich willkommen. Voy a continuar en alemán. Sehr geehrter Herr Professor Dr. Paulo Soete, herzlich willkommen heute bei uns. Vielen Dank, muchas gracias. Ja, Sie sind Professor für Germanistik an der Universidade Federal do Paraná in Curitiba, Brasilien. Und werden uns heute das Thema hybrides Lehren im virtuellen Raum, Deutsch ohne Grenzen in Brasilien und darüber hinaus vorstellen. Genau, ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung. Con Valeria Vázquez todavía hablé que haría la ponencia, que iba a hacer la ponencia en español y no en alemán, pero voy a proyectar el texto en alemán para que puedan leer también la ponencia en alemán. ¿Está bien así? Perfecto. ¿Sí? Yo voy a estar acompañando y si hay preguntas en alemán o en español, voy a estar revisando y ayudando también a traducir en caso de ser necesario. Bueno. Muchísimas gracias. Entonces, una vez más, muchísimas gracias a Valeria Vázquez, que ha proponido mi nombre, y también a los organizadores que lo han aceptado. Para mí es un honor muy grande estar por la primera vez en Asunción, aunque de una manera virtual. Y me gusta mucho poder presentarles el tema enseñanza híbrida en el espacio virtual, Alemán sin fronteras en Brasil y más allá. Así que empiezo con la presentación también del texto en alemán. Un ratito. Así. ¿Que está bien? ¿Pueden ver el texto también y nuestras imágenes? ¿Sí? ¿Sin problema? ¿El texto se puede ver? ¿Imágenes no estamos viendo? Pienso ahora las imágenes de nosotros mismos, las pantallas donde estamos nosotros. ¿Sí? Está bien reglado. Bueno. Así que, debido a la pandemia, la transformación digital en la educación
se ha acelerado y en muchos aspectos se ha convertido en algo cotidiano, ¿no? Eso lo sabemos bien. Las dificultades y los problemas son evidentes: infraestructuras inadecuadas, insuficiente universalización del acceso a Internet. Según los datos recogidos en 2018 por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, el 78% de los hogares del país tiene acceso a Internet, pero este acceso ocurre principalmente a través de los teléfonos móviles. En 2019, solo el 40% de los hogares brasileños tenía un microordenador, una computadora. En el ámbito de la educación, también faltan conceptos orientados a los objetivos para compaginar el aprendizaje presencial y a distancia, así como apoyo y formación continua para los profesores en el uso profesional de los medios digitales. Según una encuesta en línea realizada en junio de 2020 por un grupo de estudio de la Universidad Federal de Minas Gerais, con 15.600 profesores de instituciones educativas públicas de todo el país, el 21% de los profesores dicen tener dificultades con las tecnologías digitales. Así que hablo un poco de la situación de la transformación digital en la educación en Brasil. Sin pasar por alto estos problemas, quiero centrarme aquí de forma constructiva en los potenciales que creo inherentes al proceso de transformación digital y cuyo desarrollo representa una de las principales tareas actuales para las ciencias relacionadas con la educación, incluyendo el campo del alemán como lengua extranjera como subdisciplina de la germanística. La utilidad de apropiación y adaptación de métodos, formas de pensar y procedimientos de las humanidades digitales, por ejemplo, es evidente. Muchas instituciones educativas, escuelas y universidades saldrán de la pandemia con competencias y perfiles digitales reforzados. Desde Brasil, por ejemplo, miramos con admiración y un poquito de envidia el Foro de Educación Superior sobre Digitalización en Alemania. No hay en nuestro contexto una iniciativa comparable. Muchas instituciones educativas así saldrán de la pandemia, como he dicho, reforzadas, con sus perfiles digitales reforzados, ¿no? Y acá, entonces, una indicación de ese Foro de Educación Superior sobre Digitalización de Alemania, una iniciativa muy interesante y coordinada de la asociación, por así decir, de dirigentes de universidades en Alemania. Un debate tan integrado podría conectar bien en el contexto brasileño y supongo también en el contexto de los otros países en Hispanoamérica, particularmente también en Paraguay. La tendencia de crecimiento de la educación a distancia se confirma cada año en la enseñanza superior brasileña. De 2009 a 2019, el número de estudiantes matriculados en programas de educación a distancia se multiplicó por 4 y 7, pasando de unos 330.000 estudiantes a más de 1,5 millones. En 2019, este tipo de formación a distancia supuso el 63% de las plazas de estudios ofertadas. El censo también muestra que en 2019, por primera vez en la historia, el número de matrículas en programas de educación a distancia superó el número de estudiantes que iniciaron estudios presenciales en las instituciones de enseñanza superior privadas. En 2019, había más alumnos matriculados en educación a distancia, más que 53%, que en educación presencial, con 46%. En cuanto al número de cursos ofrecidos entre 2009 y 2019, el número de cursos a distancia se triplicó y el número de cursos presenciales disminuyó
un 5% durante el periodo. Inclusive para la educación secundaria y la formación técnica profesional a este nivel, un decreto presidencial de 2017 reafirma la ampliación de los cursos de pregrado a distancia ya implementados y también regula la oferta de nuevos cursos a distancia. Además del considerable aumento de los cursos y del fomento de la formación a distancia en la enseñanza escolar y técnica, desde hace algunos años se ofrecen cada vez más cursos en línea de lenguas extranjeras. También en el marco de los programas del gobierno federal para la internacionalización de las universidades, ocurre lo mismo. Toda la comunidad académica, es decir, estudiantes, profesores y funcionarios de 17 universidades brasileñas, por ejemplo, podría beneficiarse del programa Idiomas Sin Fronteras. En 2020, se ofrecían 6 lenguas extranjeras en el programa. Además de los cursos presenciales, los participantes también podían aprender inglés, italiano y alemán en formatos online y o semipresenciales. Entre 2016 y 2017 se planificó en el programa, y ahora una cita, una fase piloto de 2 años para la oferta de alemán con el fin de adquirir experiencia con la estructura del programa y poner en red a todos los actores participantes. La cita viene del texto de Olleda y Ferkel. Yo voy adiante con la cita. Por cierto, dicen Olleda y Ferkel, el alemán se ofrecía exclusivamente en formato semipresencial con la plataforma alemana Deutsch Uni Online. Y además se contaba con el apoyo de tutores online y enseñanza presencial con profesores de las respectivas universidades participantes. En términos de cifras, esta fase piloto puede considerarse un gran éxito, afirman Olleda y Ferkel. Hubo más de 21,000 inscripciones para las 3 primeras tandas de cursos, de las que solo se pudieron atender 1,281, un porcentaje inferior al 6%, como se lee ahora en la pantalla. Bueno, y eso se ha hecho con la plataforma alemana Deutsch Uni Online, de la cual tenemos un ejemplo muy pequeño acá. La experiencia fue muy útil para que en las caderas de alemán se empezara a pensar en la formación de los profesores en el ambiente digital, también para la enseñanza en las escuelas. Y eso todo ocurrió antes de la pandemia. Fue una suerte que tuvimos. Hay que tener, por supuesto, mucha precaución cuando se habla de eso. Yo explico por qué. En el sistema escolar público brasileño, los profesores con contratos temporales, una situación provisional, pero cada vez más duradera, representan hoy alrededor del 25% de la plantilla necesaria. Así que hay una crisis, una situación muy precaria en la oferta pública en la educación brasileña, con los 25% de profesores contratados temporales y no concursados, que han hecho un concurso público para una plaza de trabajo definitiva. En tiempos de presupuestos públicos deficitarios en el Estado, la posibilidad de reducir el número de profesores permanentes mediante la oferta digital suena bastante tentadora a los oídos de los políticos liberales. Por lo tanto, en un país como Brasil, no solo existe el problema de la falta de formación pedagógica para el uso de los medios digitales por parte de los profesores, sino también el temor de que muchos puestos de trabajo sean extintos con la digitalización y que los profesores pierdan su importancia en el proceso educativo. En el entorno digital, los
elementos humanos y no humanos determinan efectivamente lo que ocurre en la clase. No en vano, por cuestiones de costes, los responsables de la educación coquetean con la idea de limitar el número de profesionales formados en el sistema educativo, así como de reducir el papel del personal docente. En lugar de profesores, a través de la estandarización y automatización de muchas actividades de aprendizaje, se podría recurrir a tutores que no necesariamente deben tener formación académica, por lo que su estatus profesional es, por supuesto, menor. Según las recientes enmiendas de la Ley de Directrices y Fundamentos de la Enseñanza en Brasil, y ahora una cita, los profesionales sin título universitario en la enseñanza, fin de cita, pueden ahora trabajar en su ámbito profesional como profesores de secundaria, para lo que solo tienen que demostrar, lo que la ley llama conocimientos notorios. Muy bien, es precisamente el desprestigio del profesorado lo que se tiene que evitar, sobre todo porque el profesor o la profesora ha cobrado aún más importancia como consecuencia de la transformación digital. El elemento humano volvió, a mi opinión, más importante en el arte de la orquestación de los múltiples medios que constituyen una clase impartida en el ambiente virtual. Bueno, a través de la grabación y registro integral de las clases en el entorno digital, la ciencia, es decir, más específicamente la lingüística aplicada, puede ponerse aún más precisamente en contacto y conversación con los actores de la educación. El diseño de los temas y las preguntas de investigación puede incluso estar guiado en parte por las expectativas de quienes imparten la enseñanza de diseñar lecciones eficaces o de orquestarlas de forma eficiente y asimismo no renunciar todavía a su papel central en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en gran medida digitalizado. En cualquier caso, la inclusión sistemática de los docentes en los procesos de investigación es también deseable por razones de política educativa en igual medida que por razones científicas. El concepto del profesor en la escuela como un miembro de la comunidad científica. La generación digital de datos, información y procedimientos puede conducir a una mayor democratización de las humanidades, en particular de los estudios del lenguaje, así como a una mayor imbricación entre la reflexión académica y las actividades concretas de la vida cotidiana. Un mundo vital mucho más complejo, un mundo de la vida mucho más complejo, en el que se exigen nuevas prácticas, preguntas y enfoques a la empresa académico-científica. Eso requiere igualmente la inclusión de nuevos actores en la actividad académico-científica, una apertura de la academia también a el mundo de la escuela. Y no sé cómo es en Paraguay, pero en Brasil hay, creo que, una diferencia muy grande, extrema mismo, entre la realidad vivida por los docentes en las universidades, también las prioridades, las prácticas de los docentes en las universidades, mismo en las áreas de formación de profesores y, de otra parte, la vida en la escuela. Creo que la digitalización de los procesos y de la investigación y de la preparación de clases es una manera, un camino para disminuir la distancia entre universidad y la escuela. En el ámbito de los estudios alemanes interdisciplinarios y de orientación internacional, especialmente en su área temática del alemán como lengua extranjera, la digitalización y la investigación de la enseñanza digital del alemán en diversos países abre la perspectiva de que los profesores formados académicamente de manera consciente y competente participen en un proceso permanente de configuración, investigación y evaluación de la enseñanza y el aprendizaje.
Los beneficios científicos, tecnológicos y de mejora de la profesión docente que se derivan de la transformación digital de la enseñanza de lenguas extranjeras dependen también, por eso, de proyectos de investigación orientados a la práctica y a la aplicación que pueden diseñarse y llevarse a cabo de forma ágil e interdisciplinar. Y creo que eso es una tarea que se propone sobre todo a nosotros como profesores universitarios y como científicos. Bueno, a mí me gustaría presentarles ahora, después de esta introducción más general, muy brevemente un proyecto que nació de las experiencias más recientes con la enseñanza digital en el área de alemán como lengua extranjera en mi universidad, la Universidad Federal de Paraná, en el vecino estado de ustedes en Paraguay. En la oferta de alemán, los cursos y materiales procedentes de Europa desempeñan un papel central en la escena mundial. Y así fue también en una iniciativa que conducimos hace poco tiempo. Duo, Deutsch Uni Online, la plataforma digital que se utilizó en el programa Idiomas sin Fronteras y que mencioné hace poco, puede utilizarse y adaptarse de diferentes maneras. Se puede utilizar para el aprendizaje autónomo, como autoestudio, o con el acompañamiento de un tutor en línea. Una tercera posibilidad sería utilizarlo con la plataforma bajo la supervisión de un tutor en línea y sesiones adicionales en directo, donde se practican los contenidos de las lecciones individuales de cada módulo de forma comunicativa e interactiva con otros alumnos y con un profesor, lo que en Brasil llamamos en el programa de alemán un tutor face-to-face, ¿no? Un tutor directo. Los cursos de que hablaré aquí están estructurados utilizando la plataforma Duo, también una plataforma Moodle adicional y la supervisión de un tutor en línea que también dirige sesiones semanales sincrónicas en directo con el grupo en la plataforma Zoom. En la plataforma Duo, una vez más la imagen, en la plataforma Duo, los alumnos completan ejercicios con corrección automática, publican en el foro y en el chat y envían trabajos escritos y orales para que sean corregidos por el tutor en línea. En Moodle, el tutor publica mensajes, se comunica con los alumnos, proporciona planes de aprendizaje, pruebas, el progreso semanal de cada alumno y comentarios mensuales. Así que hay dos plataformas que los alumnos pueden utilizar y una de ellas, el Moodle, es más destinado a que se organicen los estudios. Hay no tanto contenido, se dice, pero más un itinerario, un recogido, por así decir, para que se pueda hacer el curso. Es decir, dadas las posibilidades de adaptaciones y adiciones que Duo permite en el contexto brasileño, actualmente el proyecto piloto Digital Links, y es de este proyecto que voy a hablar un poco, en el estado de Paraná, utiliza la plataforma como un componente en el formato de aprendizaje mixto digital. En este proyecto participan 4 grandes universidades estatales y una universidad federal, mi universidad, y la UFPR, la Universidad Federal de Paraná, había asumido un papel de liderazgo en el programa Idiomas sin Fronteras, con un profesor de esta universidad como vicepresidente de alemán en nivel nacional, con la responsabilidad principal de ofrecer la lengua extranjera en todo el país, en cooperación con el Ministerio Federal y también la parcería del DAAD, del Servicio Alemán de Intercambio Académico. Basándose en esta experiencia, se ha desarrollado recientemente una nueva oferta de cursos de alemán con Duo en el estado de Paraná, ahora no más en el país todo, sino que solamente en Paraná, en el marco de este proyecto Digital Links. Las licencias fueron facilitadas por el programa Duo
vor Ort, Duo in situ, apoyado por el DAAD, por el Servicio Alemán de Intercambio Académico. A continuación, presentaré un ejemplo hipotético en el que, en el contexto de la oferta digital de alemán para principiantes, las cuestiones innovadoras de la edición y el análisis de los archivos de audio y su evaluación junto con los datos de otras plataformas de aprendizaje son el centro de atención. Siempre que se cuente con el permiso de los participantes en el curso, bajo los principios éticos de la investigación, por supuesto, en nuestro proyecto se pueden grabar 16 horas de docencia presencial por módulo como parte de los cursos en formato de aprendizaje mixto digital. Así que hablamos aquí de blended learning online blended learning. Podrían considerarse nuevas formas de análisis videográfico, ¿no?, con este material. Sobre esto hay publicaciones y una tradición larga también en la germanística, no solamente en Alemania. Sin embargo, nos centramos en elementos puramente lingüísticos y textuales y pensamos aquí de forma hipotética especulativa en la posibilidad de investigar un aspecto fonético central en el aprendizaje del alemán por parte de adultos de habla portuguesa en el nivel de principiante. Este problema afecta de manera especial a la pareja lingüística, no sé si se dice así en español, alemán-portugués, ya que en el alemán no existe la nasalización de las vocales en el contexto de las consonantes nasales y precisamente la existencia de vocales nasalizadas es una de las principales características del portugués. Eso lo saben bien nuestros vecinos de habla hispánica. El español, como el alemán, tampoco tiene vocales nasalizadas, por lo que este estudio no sería útil, supongo, por alumnos que tienen el español como lengua materna, por ejemplo, que no es un problema para la enseñanza de alemán en el mundo hispanohablante, pero para nosotros sí. El tema y la pregunta están condicionados por la forma de la lengua. Constituyen principalmente un problema filológico, ¿no? Y así, mismo que tengamos aquí un proyecto digital basado en grabaciones en vídeo, lo que orienta, lo que arregla el proyecto es la lengua, el problema filológico, el problema lingüístico. En un lugar destacado, Gerhard Lauer, profesor hoy día en Suiza, en Basel, ya afirmaba en el año 2013, la digitalización afirma y amplía el ethos filológico de servicio al material textual, ¿no? Y eso es algo que tenemos muy fuertemente en cuenta en nuestro proyecto. Disculpa ahora solamente el texto en alemán. Bueno, desde un punto de vista práctico, para evitar la fosilización en el proceso de aprendizaje, es deseable que la producción de nasales en la pronunciación del alemán se evite lo antes posible para los aprendices que son lusohablantes. Existen diferentes enfoques metodológico-didácticos, estrategias, ejercicios, formas sociales de interacción que pueden llevar a los alumnos a tomar conciencia del fenómeno lingüístico. También hay alumnos que tienen mayores dificultades más grandes para aprender a hablar en una lengua extranjera y el hecho de que se tarda muchísimo tiempo alcanzar la pronunciación correcta en el uso espontáneo de la lengua es bien conocido entre los profesores de alemán. Supongamos que varios grupos de unos 20 estudiantes brasileños en el módulo A11 para principiantes aprenden con Duo en un formato digital semipresencial. Todas las sesiones se graban y al final de las 12 semanas hay las 16 horas de audio de cada grupo. El equipo del proyecto Digital Links, en cuyo marco se realiza la oferta de los cursos,
quiere describir este fenómeno y también encontrar las mejores soluciones metodológico-didácticas posibles que produzcan el aprendizaje de la pronunciación correcta de forma rápida y eficaz. Tiene muchas horas de auténtica enseñanza por videoconferencia en un campo relativamente controlable, con un vocabulario claramente definido, una secuencia progresiva de temas, situaciones comunicativas, así por decir, un campo de pesquisa y un corpus muy específico y muy amplio, muy largo, por decir. Bueno, también se tiene mucha información sobre el comportamiento de aprendizaje y las actividades de los participantes en la plataforma Duo, ahora en la plataforma misma, el registro de las actividades que se queda como datos en la plataforma, y también en Moodle, con los tests, por ejemplo, con las pruebas de las lecciones individuales y otros ejercicios que se puedan organizar. Además, se pueden desarrollar materiales específicos y ponerlos a disposición en la plataforma Moodle, por ejemplo, como tareas adicionales de presentación oral que se centren en la cuestión de evitar las nasalizaciones, también ejercicios de autocorrección sobre material de audio. Asimismo, videos cortos con explicaciones en portugués del fenómeno y ejemplos representativos que pueden funcionar como preparación o seguimiento de las actividades en las clases presenciales por videoconferencia o de los ejercicios en Moodle. Bueno, las personas que, una vez más, me he olvidado de cambiar la pantalla, disculpe. Las personas que imparten las clases participan en el proyecto, tienen formación académica, están versadas tanto en lingüística como en metodología didáctica y naturalmente aspiran al éxito de sus alumnos. Y yo pienso ahora en los profesores, los tutores que actúan directamente en los cursos como docentes. En el proyecto se desarrollan alternativas didáctico-metodológicas en discusión con los profesores, especialmente en lo que se refiere a la organización y secuencia del uso de las diferentes actividades o tareas. Y eso es el punto que creo podemos investigar muy más precisamente hoy que en el pasado o no en un ambiente digital. Yo repito, yo puedo repetir ahora, en el proyecto se desarrollan alternativas didáctico-metodológicas en discusión con los profesores, especialmente en lo que se refiere a la organización y secuencia del uso de las diferentes actividades o tareas. Podrían y deberían explorarse diferentes alternativas de secuencia en diferentes grupos, según las decisiones de los profesores que se toman en base a criterios libres. Y acá el profesor como orquestador del proceso que decide la secuencia, la adecuación del uso del material. En primer lugar, se habría aislado así una unidad de aprendizaje, a saber, la evitación de la nasalización en alemán. En segundo lugar, se dispondría de una lista detallada de aspectos, categorías, variables y criterios relacionados que podrían sistematizarse tanto lingüística como didáctica y metodológicamente. En tercer lugar, se dispondría de datos y material sobre la realización de tareas, ejercicios y actividades integradas en diferentes secuencias y combinaciones, así como de los resultados de esos procesos de aprendizaje controlados de forma diferente, de forma muy específica. Y, en cuarto lugar, por último, se dispondría del material de audio completo de las videoconferencias que podría utilizarse para identificar las apariciones de nasalizaciones inapropiadas en la voz de cada uno de los participantes en el curso al hablar en alemán. Eso es posible con los muchos softwares destinados al procesamiento de la voz humana, también utilizado por nuestros colegas foneticistas.
la intensidad, la frecuencia y el momento del cese deseado de las nasalizaciones podrían teóricamente contarse o medirse en cada uno de los participantes según las prácticas de los profesores con la elección de determinadas secuencias y ejercicios. Así, a lo largo del tiempo y después de ofrecer diferentes cursos, se tendría información sobre la menor o mayor eficacia de las formas organizativas de las actividades, tareas y ejercicios existentes. Los profesores tendrían feedback sobre el éxito de sus decisiones didáctico-metódicas, también sobre los resultados de su actuación en las videoconferencias como componente de una cadena de subunidades didácticas que podrían ser examinadas digitalmente en el proyecto. Bueno, con este ejemplo práctico y aún especulativo de un subproyecto que pronto será discutido en su fase inicial por el proyecto marco Digital Links y posiblemente concretado en un futuro próximo, esperamos haber mostrado cómo las posibilidades de grabación y análisis de material de vídeo y audio, así como el procesamiento digital de datos en plataformas de aprendizaje digital, pueden contribuir al desarrollo de nuevos procedimientos y métodos, así como al diálogo interdisciplinar entre la informática, la analítica del aprendizaje, also Digital Learning, Learning Analytics, el alemán como lengua extranjera y las humanidades digitales, las Digital Humanities. Al fin y al cabo, la pretensión científica también está relacionada con el debate sobre la política educativa. En última instancia, el proyecto pretende que el personal docente conserve el papel central de la organización del aprendizaje, disponga de más herramientas de retroalimentación sobre sus actividades, decisiones y rendimiento, y pueda enfrentarse de forma autónoma y creativa al entorno digital de enseñanza y aprendizaje. Las estructuras en transformación que tenemos y que vivimos ahora nos llevan a esperar que los expertos en las instituciones del sector educativo den respuestas objetivas a las preguntas sobre las ventajas e inconvenientes de las nuevas formas de trabajo y organización, especialmente en lo que respecta a la oferta en línea. Que los profesores se integren lo más intensa y activamente posible en el proceso de reflexión sobre los nuevos retos. Pienso aquí claramente en los profesores de la escuela. Eso es aquí un desideratum, un deseo y sobre todo una esperanza. Muchas gracias por la atención y podemos conversar. Muchísimas gracias por su aporte tan interesante. Es realmente muy buena, muy innovadora la perspectiva, ¿verdad?, que nos está brindando a través de este proyecto que nos está presentando. Y bueno, había algunos comentarios en el chat, sobre todo de agradecimiento también por su presencia hoy en este congreso, por su aporte. También comentarios sobre el proyecto, el formato de dúo, muy interesante, el proyecto interesantísimo, ¿verdad? Aquí sí veo una de Valeria. Sería muy interesante para nosotros conversar sobre la posibilidad de hacer algo en conjunto para aprender esta metodología tan interesante. Sí, por supuesto. Y eso es lo que deseamos nosotros también. Muchas gracias, María. Muchas gracias, muy interesante tu aporte, toda tu perspectiva tan amplia sobre el fenómeno de la digitalización con sus posibilidades y sus peligros, digamos, y todo esto que están haciendo de la investigación de la interacción en el plano digital. Sería muy interesante poder en algún momento conversar para por lo menos aprender esta metodología que tiene que ver con la Aktionsforschung también, y muy interesante. Te agradezco muchísimo la presencia, Pablo.
Sí, para mí un honor y una alegría. Muchas gracias, Valeria. Y eso es lo que más deseamos mismo, que tengamos la posibilidad de cooperar también con Asunción, con Córdoba, con otras universidades en Brasil, y no tenemos todavía nada a enseñar, por eso no es posible aprender la metodología. Creo que la podemos desarrollar conjuntamente. Eso es el deseo que tenemos ahora. Sería muy interesante. Bueno, no sé si Valentina está levantando la mano. ¿El micrófono? Ay. No está activo todavía. Perdón, todavía no me acostumbro a esto, a veces uno se olvida. Agradecer también de mi parte y de todos los organizadores a Pablo por estar aquí con nosotros. Sabemos de tu trayectoria y realmente para nosotros es un honor tenerte aquí con nosotros, especialmente presentando este proyecto tan interesante de lengua extranjera, que a nosotros nos abre una perspectiva muy amplia de algo que podemos hacer colaborativamente con ustedes, si es que eso lo consideran oportuno, y invitarlos también a presentar algún trabajo a nuestra publicación multilingüe Ñemitigrá, que estamos queriendo tener artículos en todos los idiomas que nosotros manejamos, así que realmente nos encantaría poder contar con tu colaboración. Y bueno, demasiado, o sea, si vamos a quedarnos a hablar aquí, Pablo, vamos a quedarnos prácticamente toda la noche, ya que es realmente muy interesante todo lo que presentás. Y como dijo Valeria, nosotros queremos aprender y también de alguna manera contribuir, si se puede, para este tipo de proyectos. Y bueno, agradecer también a Valeria por el nexo, por haberte contactado, y a Anita por estar aquí con nosotros haciendo esta moderación. Y nada más también recordar e invitarte, Pablo, si querés, mañana tenemos una agenda bastante interesante. A la mañana empezamos con un panel en donde Anita justamente va a estar presentando un trabajo y tenemos varios otros paneles y conferencias de portugués como lengua extranjera, y luego tenemos lengua castellana. Tenemos lingüística, lexicografía por la tarde, y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y esperamos que poder seguir creciendo juntos. Muchísimas gracias de mi parte también. Sí, voy a hacer esfuerzos para poder estar mañana, y que la programación es muy interesante, y mis felicitaciones por la organizazación del evento. Un honor y una alegría estar aquí. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Bueno. Vielen Dank, lieber Pablo. Ya quedan. Anita. Adiós, Valeria. Adiós. Hasta pronto. Adiós. Bis bald. Bis Ciao, bald. Paulo. Wiedersehen. Ciao, Ciao. Paulo. Wiedersehen. Chao, hasta luego.